Buenas cafeteras y cafeteros, mi nombre es Javi y he decidido hacerme mecenas de la cafetera porque creo que, como cualquier padre, lo que quiero es dejarle un mundo mejor a mis hijos. Y creo que podemos hacer de este un mundo mejor solo si lo conocemos mejor, y creo que solo lo conoceremos mejor si, entre otras cosas, tenemos un buen periodismo. Un saludo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Por no hablar de las millones de mujeres mayores que viven en nuestro país con pensiones de miseria que no llegan ni a los 400 euros. Y el otro día teníamos que escuchar a la señora Villalobos decir que lo que había que decirle a los trabajadores era que ahorrasen y que tuviesen un plan de pensión privados. Pues no, señora Villalobos, no, señora Villalobos. Los españoles ya pagan sus pensiones con sus cotizaciones a la seguridad social. Y lo que hace falta es que ustedes dejen de saquear la hucha de las pensiones y que devuelvan lo que han robado para pagar con eso el dinero de los españoles. Sigo diciendo, 46 mujeres asesinadas por violencia machista. Este hombre, el viaje que tenía que hacer es el viaje a la realidad y a la legalidad. Pero tengo la sensación que ya sabe que no va a ser presidente y sigue queriendo conducir a su fuerza política y al resto de los independentistas al abismo, al precipicio a Cataluña, y está empeñado en el descrédito internacional de España, y eso es lo que en estos momentos me parece muy grave. El viaje de allá a Copenhague no fue gratuito. Él ya ha asumido que no va a ser presidente y por lo tanto lo que quiere es el mayor descrédito posible para nuestro país en el ámbito internacional. Como todos sabemos contar, por lo menos algunos, sabemos que necesitamos 175 escaños como mínimo. Eso hace falta que el PSOE deje de bloquear los presupuestos. Yo prefiero al PSOE apoyando los presupuestos que al PNV. Yo no creo que los nacionalistas tengan que seguir marcando la agenda política nacional. No tiene sentido que la sanidad española, la educación española, las infraestructuras en toda España queden condicionados por un 0, no sé cuánto de votos con el sistema electoral que tenemos. Así que yo le pido al PSOE y a Sánchez que si quiere tener pactos, el mejor pacto de Estado posible es apoyar los presupuestos. Que el Estado autonómico está ahí y ha venido para quedarse, que es irreversible, que necesita reformas, sin duda, pero que están ahí las comunidades autónomas y que quien piense reformarlo, y buena falta le hace, incluso con cambios en la Constitución, quien piense hacerlo no podrá nunca dejar de contar con sus partes, con sus instituciones claves, que son justamente las comunidades autónomas. En el Partido Socialista tenemos una posición clara. No queremos que nadie pierda la oportunidad de estudiar en la universidad porque no puede hacer frente al coste de la primera matrícula. Por eso les anuncio el siguiente compromiso, y es que el Partido Socialista va a proponer la gratuidad de la primera matrícula para los estudiantes de grado de las universidades públicas. ¿Saben ustedes lo que se podría hacer con 4.700 millones de euros que los españoles están pagando a Florentino Pérez? Se podrían financiar más de 3 millones de becas. Se podría asegurar el funcionamiento de casi 29.000 camas hospitalarias durante un año y se podrían comprar la friolera de 18.500 aparatos para hacer mamografías. Señorías, no hay bandera que tape esta vergüenza.
Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a La Cafetera, este programa en el que tratamos de analizar la actualidad en la compañía de un buen grupo de analistas: Rodrigo Martínez, Jode López, Cristian González, Sproker, Ismael Ruiz, Pollo Frito, Asun, Andrés Carmelo, Raúl, Enrique Quesada, Nanese, Irasme, Fiber, Ayla, Lápiz de Cor, Irenesme. He dicho Irasme, Irenesme. Me cuesta mucho leer, me cuesta leer los nicks. Bueno, muy buenos días a todos. Elena Noruega, Xavi Gracia, Andreu Romaní, J. Bad son nuestro cuerpo de analistas de hoy, que nos van a ayudar a analizar mejor la actualidad, nos van a tratar de ayudar en esta suerte de CIS particular que se crea en el programa cada mañana en torno a esa asamblea paralela que se genera mientras suena el programa y que se genera a través de las redes sociales. Hoy tenemos un hashtag, hemos elegido un hashtag para el programa: Cafetera Mayday Terráneo. Cafetera Mayday Terráneo, porque vamos a hablar con los miembros de la organización Mayday Terráneo, una ONG. Se encuentran en este momento en Grecia, están asistiendo a los campos de refugiados. Ahí estamos viviendo unas noches tremendamente frías, en una situación verdaderamente extraordinariamente dura. Es un campo de refugiados en el que han estado visitando, donde está bajo la custodia de la Unión Europea y todavía están durmiendo en tiendas de campaña. 3 grados, 80% de humedad, lluvias torrenciales estos días, y esto es Europa, amigos. Bueno, pues vamos a conectar con ellos porque nos parece que los medios de comunicación tienen que tener una responsabilidad por no solapar asuntos que son trascendentales y no dejar que estos desaparezcan de la actualidad. Por eso sabéis que tenemos mucho interés y conectamos con mucha frecuencia con Grecia para saber cómo está la situación por allí. Hablaremos además de actualidad, las portadas de los periódicos, el bloqueo de los presupuestos que tiene muy pendiente a los medios de comunicación, tiene muy pendiente también a la política española. Hablaremos algo también de la intención que tienen los principales partidos políticos de pasar página al asunto de Cataluña, aunque todavía pendientes porque todavía falta la investidura del candidato a la Generalitat, que está por ver todavía quién es el nombre que se concreta para ser investido. Bueno, pues todo eso lo llevan hoy las portadas de los periódicos, así que algo nos referiremos también con ese asunto. Escucharemos a nuestro monarca de cabecera, Escursel, con su mensaje real en el programa, y también después, cuando pasemos ya a la página de la actualidad en nuestro espacio de digestión cafetero, ya charlaremos tranquilamente con María.es. Muy buenos días, María.es, ¿qué tal estás? Bien. ¿Qué tal te encuentras? Bueno, cosas que sufren las mujeres una vez al mes, pero muy bien, muy bien. Bueno, pues intentaremos llevar bien el día. Esperemos que pases una mañana lo más confortable posible en todo caso. Así que, bueno, esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Tú tampoco, Merich. No. Buenos días, sigue con nosotros. Me preguntan si hoy vamos a tener ida de pinza al final del programa. Ayer hubo algo de debate en las redes sociales, porque había quien decía en Twitter, bueno, pero es que estos minutos, yo tenía dudas de si esos minutos que dedicamos a hablar de la vida, pues nos gustan o no nos gustan, porque luego siempre tenemos así como debate, pero pensamos que es una buena digestión y que una vez termina la actualidad, si queréis, lo que podemos es apagar el programa y empezar otro que se llame cervezas y porros para por la mañana. Parece un poco exagerado, pero nunca es tarde. Luego podemos hablar de cómo Ana Livia en el chat ha dicho que hoy empieza el gimnasio, así que luego te damos una serie de consejos para no desfallecer. ¿A mí? No, Ana Livia, y luego también te sirve a ti de impulso. Luego te damos una serie de consejos. Bueno, también te los podemos dar a ti. Las que vamos al gimnasio te informamos, 2 puntos. Ya, Bueno, luego hablamos, si acaso, ya de la vida, de las cosas esas, y los que hacéis deporte nos recomendaréis a los que no lo hacemos, a ver qué hacemos de una vez. Bueno, pero os decía, en el capítulo de la actualidad tenemos algunos asuntos que tratar, porque
Tenemos los presupuestos generales del Estado bloqueados y como hay muchas dudas sobre qué apoyo, sabéis que el Partido Nacionalista Vasco, después de una negociación hace algunos meses, parecía haberse inclinado por apoyar los presupuestos, pero han ido pasando los días, Cataluña entró en la agenda y a partir de ese momento todas esas negociaciones quedaron bloqueados. Entonces hay un cierto bloqueo ahora en el proceso de los presupuestos y hay una intencionalidad de que sea el PSOE quien termine apoyándolos. Lo vemos, algunas invitaciones a hacerlo, tanto desde la clase política como pequeños apoyos indirectos en algunos titulares de los periódicos. El periódico El País: Rajoy prepara el terreno ante el bloqueo de los presupuestos. La resistencia de Ciudadanos y PNV lleva a Hacienda a plantear un decreto para aprobar asuntos urgentes como el aumento del sueldo de los funcionarios. Sabemos que hay asuntos muy importantes como este aumento de sueldo de los funcionarios que se colocan en la actualidad, los sacan sistemáticamente los responsables de Hacienda como para hacernos ver la urgencia de que esto quede claro. Y si no, mira, a los funcionarios les tienes congelados, ya sabes, o llegamos a un acuerdo, en fin, que se está utilizando como elemento de presión, resulta llamativo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, también estamos prácticamente a un año de unas elecciones municipales en las que el Partido Popular igual pues tendría cierto medido con Ciudadanos, así que a lo mejor también pues se trata de hacer un año preelectoral para bueno, pues tener cierto margen, ¿no?, en unas elecciones municipales, pero bueno, igual todo es casualidad también. Y escuchamos ayer precisamente a Ciudadanos que decían, Albert Rivera: prefiero que el Partido Socialista deje de bloquear los presupuestos. Decía Albert Rivera que no le gustaría un acuerdo con el PNV, que prefiere que sean los socialistas los que los apoyen. Como todos sabemos contar, por lo menos algunos, sabemos que necesitamos 175 escaños como mínimo. Eso hace falta que el PSOE deje de bloquear los presupuestos. Yo prefiero al PSOE apoyando los presupuestos que al PNV. Yo no creo que los nacionalistas tengan que seguir marcando la agenda política nacional. No tiene sentido que la sanidad española, la educación española, las infraestructuras en toda España queden condicionados por un 0, no sé cuántos de votos con el sistema electoral que tenemos. Así que yo le pido al PSOE y a Sánchez que si quiere tener pactos, el mejor pacto de Estado posible es apoyar los presupuestos. Por lo tanto, el PSOE debería bajarse del no es no y aceptar negociar los presupuestos, como por cierto ha hecho Ciudadanos en Andalucía o como ha hecho Ciudadanos en Madrid. Nosotros sí que estamos acostumbrados a negociar, así que espero que el PSOE cambie su actitud y si no, pues dependeremos de los nacionalistas otra vez. Eso decía Albert Rivera. Y mientras tanto vemos también en el periódico El Mundo un asunto, una materia diferente, porque se refiere al asunto catalán, al dilema catalán, pero que termina por conectar, porque habla de una aproximación de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, una aproximación indirecta, porque dice el periódico El Mundo: Sánchez cierra filas con Rajoy para pasar la página negra de Puigdemont, apoyará los recursos del gobierno ante el Constitucional para salvaguardar la legalidad en Cataluña y afirma que siempre está al lado del Estado. El acuerdo entre el gobierno y el PSOE para poner freno a la rebelión del independentismo catalán, dice el periódico El Mundo, va a continuar. Socialistas y populares pactaron en su momento aplicar el artículo 155 para recuperar la legalidad y ahora Pedro Sánchez se ha comprometido a respaldar las acciones que emprenda el Ejecutivo para impedir una investidura ilegal. Según dijo ayer el secretario general del PSOE, su partido apoyará los recursos que pueda presentar el gobierno ante el Tribunal Constitucional. Así que se ve una cierta alineación de posiciones, ya sabíamos que está relacionado con esto, en torno al tema catalán. Bueno, esto en lo que se refiere a Cataluña. Escuchábamos ayer también a Susana Díaz, que llevábamos muchos meses sin oírla. Susana Díaz, que sin embargo vemos en la portada del periódico El Mundo, hay una fotografía de Pedro Sánchez con Susana Díaz que dice: el deshielo tendrá que esperar. Apenas media hora duró el encuentro que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Susana Díaz en Sevilla. Los dos líderes se esforzaron por mostrar que trabajarán juntos de cara a las citas electorales que se avecinan, pero la andaluza no pudo evitar las ironías. Lo del deshielo para Frozen, dijo Susana Díaz. Pero le preguntaron por la situación también territorial, por las tensiones territoriales, y Susana Díaz dijo que Puigdemont lo que está buscando es el descrédito de España a nivel internacional. Este hombre, el viaje que tenía que hacer es el viaje a la realidad y a la legalidad, pero tengo la sensación que ya sabe que no va a ser presidente y sigue queriendo conducir a su fuerza política y al resto de los independentistas al abismo, al precipicio a Cataluña, y está empeñado en el descrédito internacional de España, y eso es lo que en estos momentos me parece muy grave. El viaje de allá a Copenhague no fue gratuito. Él ya
ha asumido que no va a ser presidente y por lo tanto lo que quiere es el mayor descrédito posible para nuestro país en el ámbito internacional. Y ayer escuchamos también a Alfredo Pérez Rubalcaba. El Estado autonómico es irreversible pero reformable, dijo Rubalcaba, que sabéis que de pronto ha irrumpido en la actualidad de nuevo. Presuponíamos que había vuelto a la universidad, que estaba dando clases, pero conocimos una reunión secreta que había mantenido con Marta Pascal. ¿Por qué? ¿A qué se debía esa reunión? ¿Forma parte de la rutina de los políticos? ¿Alguien como Rubalcaba puede de verdad un día desaparecer de la actualidad? O si estaba conversaba en nombre de alguien. ¿En nombre de quién? Porque el Partido Socialista en Ferraz nadie conocía esa reunión. Sí lo conocía, parece ser, Miquel Iceta, pero en todo caso ayer le preguntaron. Dijo, el Estado autonómico se puede reformar, pero es irreversible. El Estado autonómico durante estos 40 años nos ha permitido abordar nuestro histórico conflicto territorial como nunca lo habíamos hecho en nuestra historia, de bien. Entre otras cosas porque por primera vez nos hemos reconocido como somos, diferentes, y eso es lo que nos ha dado una fortaleza y una unidad. En segundo lugar, que el Estado autonómico ha permitido que comunidades autónomas tradicionalmente castigadas por el centralismo han salido adelante, se han acercado a las más ricas. El Estado autonómico ha corregido la desigualdad, lo ha hecho. Y en tercer lugar, que el Estado autonómico está ahí y ha venido para quedarse, que es irreversible, que necesita reformas, sin duda, pero que están ahí las comunidades autónomas y que quien piense reformarlo, y buena falta le hace, incluso con cambios en la Constitución, quien piense hacerlo no podrá nunca dejar de contar con sus partes, con sus instituciones claves, que son justamente las comunidades autónomas. Así que tenemos un pequeño déjà vu de pronto viendo cómo reaparecen Susana Díaz, cómo reaparecen Alfredo Pérez Rubalcaba, cómo resuenan todo este asunto del Estado de las Autonomías. No sabemos si pasar página de la actualidad catalana lo que supone es volver a la página en la que nos encontrábamos. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Almohadilla Cafetera Mediterráneo. Almohadilla Cafetera Mediterráneo. Os pedimos que lo utilicéis en Twitter para que podamos seguir en orden la conversación. Sigue con nosotros. Dice Filosofía Perdida, dice, pues si tras acercar su posición política al PP y renunciar a la izquierda, Susana Díaz sigue enfadada con Pedro Sánchez, no sé cómo puede animarla ya, dice Filosofía Perdida, utilizando ese hashtag almohadilla cafetera Mediterráneo. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. También estamos observando, hay algunos asuntos que queremos colocar hoy sobre la mesa, porque hay algunos asuntos relacionados con políticas sociales que nos interesa mucho, que fijar el foco en ello, que tuvieron ayer espacio, entraron, irrumpieron en la actualidad política española, porque ayer escuchamos a Podemos como algunos enfrentamientos en algunas comisiones con Celia Villalobos, y quiero recuperarlo ahora, pero hay muchas materias que están sobre la mesa, algunas de las cuales, una de ellas que llevamos unos días poniéndola aquí en el debate público, que nos llama mucho la atención la manera en la que la prisión permanente revisable se está introduciendo en la actualidad política, en la agenda política, de forma disimulada, con pequeños retazos, pero que un día nos encontramos un titular en un sitio, otro día nos encontramos una declaración política, y cómo va cobrando fuerza la tesis de que la prisión permanente revisable no se debe derogar. Bueno, una oyente de este programa, experta en Derecho Penal, nos hacía una reflexión sobre este mismo asunto. Hola, Resistencia. Empezamos a tratar el tema de la prisión permanente revisable el lunes pasado, cuando se presentó por una comisión constituida el 27 de julio de diferentes jueces y juezas de vigilancia penitenciaria, que son quien trata los expedientes de la mayoría de internos en prisiones. Se presentó un informe sobre la posible reforma de la Ley General Penitenciaria, que ya está muy anticuada, y en este informe se recomendaban
muchas opiniones en contra de la prisión permanente revisable, a favor de su abolición y a favor de que, de una vez por todas, el Tribunal Constitucional se pronuncie al recurso de inconstitucionalidad presentado por Partido Socialista y demás partidos de la anterior legislatura, para ver si realmente procede o no procede, que, como muchos bien sabemos, en este ámbito es completamente desproporcional y no garantiza el artículo 25 de la Constitución. Entonces, no es casual, en nuestra opinión, en mi opinión, que se trate ahora este tema y que se quiera mover a la opinión pública con respecto a su posible inclusión en esta Ley General Penitenciaria. Así que simplemente deciros esto, que he estado escuchando estos días cómo tratamos este tema y simplemente querría dejar mi aportación. Eso es, y saludos a todo el mundo. Porque ha caído en medio de la actualidad y pasa de forma desapercibida, pero ahí lo hemos escuchado como de pronto se introducía. Porque son algunos asuntos que van pasando como desapercibidos, pero están ahí. Y mientras tanto vemos cómo hay numerosas campañas de propaganda en los medios de comunicación sobre lo bien que va el país, o estamos saliendo de diferentes baches, tanto el bache de Cataluña o cuando no es el bache de la economía. Ayer tuvo una intervención muy dura Irene Montero frente al Partido Popular, también muy interesante, e hizo una fotografía, un retrato de la sociedad española, de la economía española, demoledor. Y juntas. La recuperación ha favorecido 4 veces más a las personas ricas que a los pobres. El 20% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. España es el tercer país más desigual de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía y de Bulgaria. El 14% de la población no sale de la pobreza ni siquiera a pesar de tener un empleo, y el 58% de ellas son mujeres. Mujeres, los salarios 23% más bajos, los salarios en España, que antes de la crisis. El 90% de los contratos firmados en 2017 son temporales, la media de 53 días, ni siquiera 2 meses. Desde 2012 la productividad por hora trabajada ha crecido 10 veces más que los salarios. El 47% de los trabajadores y trabajadoras cobra menos de 1.000 euros. Ustedes han vaciado el 90% de la hucha de las pensiones, por no hablar de las millones de mujeres mayores que viven en nuestro país con pensiones de miseria que no llegan ni a los 400 euros. Y el otro día teníamos que escuchar a la señora Villalobos decir que lo que había que decirle a los trabajadores era que ahorrasen y que tuviesen un plan de pensión privados. Pues no, señora Villalobos, los españoles ya pagan sus pensiones con sus cotizaciones a la seguridad social. Y lo que hace falta es que ustedes dejen de saquear la hucha de las pensiones y que devuelvan lo que han robado para pagar con eso el dinero de los españoles. Con el consiguiente revuelo por parte del PP en las filas del Partido Popular, pero la fotografía en efecto era demoledora y además ponía en evidencia esas palabras de Celia Villalobos que escuchábamos aquí en el programa, cuando sugirió en los desayunos la necesidad de empezar a plantearse que los pensionistas o que los trabajadores tengan que donar una parte de su sueldo para pensiones, para una hucha de pensiones privada. Y cuando le contestó esto Irene Montero, hubo un revuelo monumental, que pues, siempre a mí lo del ruido en el Parlamento de verdad me parece, yo no sé si ellos consideraban que era una provocación el hecho de que tengan que devolver lo robado, pero sea como sea, lo cierto es que siempre convierten las sesiones parlamentarias en una auténtica barra de bar. Bueno, también yo creo que es la propia Celia Villalobos debió ser consciente en su momento de la que había liado, pues planteando esa mochila, ¿no?, que teníamos que llevar todos los ciudadanos, que además la habíamos pagado a ella un sueldo en su momento como presidenta, ¿no?, del Congreso. Bueno, yo creo que es evidente que es normal que haya este revuelo, porque al final estamos hablando de 2 fuerzas políticas bastante distintas. Y bueno, y estamos hablando de Celia Villalobos, ¿no?, que cuánto tiempo lleva en la política cobrando un sueldo público, y es muy llamativo pues que hablase precisamente de esa mochila, cuando también su partido político pues cuenta con numerosos casos de corrupción que todavía están sin resolver y que estamos a la espera de qué va pasando con ellos. Pero lo que es verdad es que bueno, pues hay demasiados casos de corrupción conectados referentes a ese mismo partido político. Por cierto, que sobre el asunto de las pensiones, aquí ya tuvimos debates sobre
la cuestión de la mochila de las pensiones, de la mochila de los trabajadores a la que se refería Celia Villalobos. Y al hilo de esto, mirad, voy a retuitear una información que envió que enviaron a Twitter sobre Sears Canadá, una empresa que se ha declarado en bancarrota, dejando 16.000 trabajadores con sus planes de pensiones desaparecidos. Esto está pasando en Canadá, Sears Canadá. Lo digo porque, como se da este debate de si deberían ser las empresas las que vayan cobrando esto, y entonces hay quien argumenta desde el espacio liberal que dicen, bueno, pero se podría crear un fondo de garantías que siempre va a ser menor que el fondo de pensiones. Sí. Estados Unidos, Canadá, Chile. Si vamos haciendo el relato de países que se encuentran con sistemas de pensiones que han dejado en la práctica ruina a los ciudadanos, no tenemos programa para poder hacerlo. Pero el último de los ejemplos de enero es el caso de Sears Canadá. 16.000 trabajadores que participaban de esta mochila de las pensiones y participaban poniendo una cantidad de su sueldo en esto, supuestamente para garantizarse una pensión, se ven ahora teniendo que negociar con una empresa en bancarrota para ver qué parte de eso, si es que pueden ensoñar con recuperar alguna parte, les van a devolver, ¿no? En fin, cuidado con las cosas que se proponen, y porque tenemos ejemplos internacionales como para asustarnos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia, no estás sola. Bueno, y a quien escuchamos también ayer fue a Pablo Iglesias, precisamente a cuenta de Castor, esta plataforma de fracking, para esta plataforma de almacenamiento de gas, que sabéis que provocó una serie de terremotos, sus trabajos fueron suspendidos y la compañía que pertenece, es una de las compañías que pertenecen a Florentino Pérez, solicitaron una indemnización por cese de negocio. Esa indemnización que se comprometen con frecuencia las administraciones porque dicen, usted aborda una gran inversión, pero en el caso de que saliera mal, pues como son inversiones tan importantes, el Estado se compromete a cubrir, dado que ha sido una solicitud del Estado, una parte de la indemnización. Bueno, pues esto ya sabéis en qué ha terminado, ha sido un auténtico choteo, se le ha terminado pagando una indemnización a Florentino Pérez por un almacén de gas que no ha llegado a funcionar y que lo único que ha provocado han sido terremotos en la costa. Y ayer Iglesias hizo una lectura sobre este asunto y además lo comparó con comparó la indemnización que ha cobrado con algunas cosas en las que podría haberse invertido ese dinero. ¿Saben ustedes lo que se podría hacer con 4.700 millones de euros que los españoles están pagando a Florentino Pérez? Se podrían financiar más de 3 millones de becas. Se podría asegurar el funcionamiento de casi 29.000 camas hospitalarias durante un año y se podrían comprar la friolera de 18.500 aparatos para hacer mamografías. Señorías, no hay bandera que tape esta vergüenza. Además lo dijo en un día muy especial porque Pedro Sánchez había propuesto la gratuidad de las becas para los universitarios. Y entonces decía, ¿sabe cuántas becas podíamos haber pagado con este dinero? Pero Pedro Sánchez hizo este anuncio ayer. La verdad es que no ha tenido mucha repercusión. En el Partido Socialista tenemos una posición clara. No queremos que nadie pierda la oportunidad de estudiar en la universidad porque no puede hacer frente al coste de la primera matrícula. Por eso les anuncio el siguiente compromiso, y es que el Partido Socialista va a proponer la gratuidad de la primera matrícula para los estudiantes de grado de las universidades públicas. Repito, vamos a proponer que las primeras matrículas de los estudiantes de grado de las universidades públicas sean gratuitas. Y lo vamos a hacer en una senda gradual, de aquí a 4 años, empezando, lógicamente, por aquellos estudiantes con rentas más bajas. La universidad será uno de los prioritarios ejes de nuestra propuesta educativa, como lo va a ser también la formación profesional, como lo va a ser también la financiación de nuestro sistema universitario. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas.
son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Bueno, pues os decía, teníamos mucho interés en hablar esta mañana con la ONG Mediterráneo, que está trabajando estos días en Grecia y nos tiene enormemente preocupados los datos que estamos conociendo de con lo que se están encontrando allí. Daniel Rivas, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Bueno, en primer lugar, te agradecemos muchísimo que te dirigieras a nosotros contándonos la actividad de este viaje, porque estáis visitando algunos de los campos de refugiados. Habéis estado en el campo de refugiados de Vial con SMH. ¿Qué es este concepto? Porque no lo he entendido cuando me lo decías. ¿Te refieres a, nombrabas antes Mediterráneo? Mediterráneo está formado por dos ONGs, SMH y ProEMAIF. Las dos empezaron como ONGs de rescate, pero con el paso de los años en Grecia, SMH se ha transformado en Kios, en una ONG que da asistencia médica. Y en este caso es donde damos asistencia médica es en Vial, en el campo de refugiados que todavía permanece en la isla de Kios. Y habéis estado en ese campo de refugiados estos días y me decías, están bajo custodia de la Unión Europea, están durmiendo en tiendas de campaña, hay 3 grados, 80% de humedad, la situación es extraordinariamente dura, ¿no? Claro, la gente que desembarca en las islas del Egeo y, en este caso en la isla de Chios, al final están bajo custodia de la Unión Europea y del gobierno griego, que son quienes son los responsables de ofrecerles un alojamiento digno mientras esperan la solicitud, la resolución de su solicitud de asilo. Ahora mismo estamos en pleno invierno en Grecia, en Chios ahora tenemos 8 grados, pero durante la noche cae a 3. Hay unas 70 o 100 personas durmiendo en tiendas de campaña, hay otras 200 personas durmiendo en carpas grandes, un poco como las que se ponen en las fiestas de los pueblos. Y estos días pasados hemos tenido lluvias que podríamos decir casi torrenciales, que no ha parado ni un momento de llover. Todo eso se junta en un campo que casi parece una ciudad en ruinas, donde está todo lleno de barro, donde la gente que tiene la suerte de dormir en contenedores, en containers, ni siquiera tiene electricidad, con lo cual no hay calentadores, no hay agua caliente, no se pueden duchar con agua caliente. Entonces, podríamos hablar de que hay unas 1.500 o 2.000 personas, porque los datos oficiales tampoco se saben, ni siquiera Grecia sabe cuánta gente tiene ahí metida, viviendo en unas condiciones penosas, como si fueran personas abandonadas en una ciudad en ruinas, y mientras esperan 3-4 meses a que tengan la primera entrevista para resolver su petición de asilo, entrevistas que pueden prolongarse durante 6 meses o incluso un año, hasta que se resuelve. ¿Y a cuánta gente dices que están en los campos? ¿Cuánta gente en este? Bueno, se calcula que entre unas 1.500 y 2.000. Los datos oficiales realmente es irónico, pero
no hay una cifra exacta, el propio gobierno griego no puede dar una cifra exacta, no lo sabe, pero se calcula que entre unas 1.500 y 2.000. ¿Y hay familias también? ¿Hay niños pequeños? Claro, entre estas tiendas de campaña también se ven familias que han huido de Siria, de Irak, de Yemen, y te encuentras a niños pequeños, a mujeres. En este caso, el tema de las mujeres es muy preocupante también, porque al fin y al cabo el acceso, al acceso a una ducha caliente, el acceso a una ducha donde tengas privacidad, donde no puedas ser objeto de acoso o de las miradas de los vecinos, pues no existe, ¿no? Y las mujeres tienen que salir del campo y ir a donde otras organizaciones de voluntarios, que una de las cosas más valiosas que ofrecen es eso, una ducha caliente y un sitio seguro donde estar y donde pues cambiar a los niños la ropa, los pañales, hacer los cuidados básicos de los niños recién nacidos o de los niños pequeños. Bueno, vosotros estáis trabajando con la gente de este campo, pero claro, entendemos 1.500, 2.000 personas, eso es una dimensión importante. ¿Qué otra asistencia tienen? ¿De quién dependen? Porque esto está bajo custodia de la Unión Europea. ¿Se observa la presencia de la Unión Europea? Quiero decir, más allá de las ONGs, ¿hay instituciones públicas? Sí, fíjate, Fernando, en agosto de 2017 la Comisión Europea deja de dar fondos para las ONGs más importantes en materia de respuesta humanitaria, transfiere esos fondos al gobierno griego, ¿no? La Comisión Europea asume que en ese momento el gobierno griego ya está capacitado para lidiar con esta crisis humanitaria y le transfiere los fondos que antes estaban destinados para las ONGs, con lo cual muchas de las ONGs más grandes e importantes del mundo se retiran, puesto que los fondos se habían agotado, y se entendía que el gobierno griego iba a sustituir esos servicios que podían estar dando las ONGs. ¿Qué ocurre? Que no es así. Por ejemplo, nosotros, SMH, a nosotros nos dejan actuar dentro de Vial, que es un espacio, diría que casi carcelario. Nos dejan actuar porque el gobierno griego no tiene recursos médicos para cubrir la asistencia médica en el campo. Los médicos de la sanidad griega solo atienden por la mañana, entonces a SMH nos toca el turno de tarde y de noche y las emergencias de fin de semana, de estar alerta las 24 horas del día. E incluso se da la situación de que hay veces que la propia sanidad griega no atiende por las mañanas porque no tiene suficientes traductores para atender a las personas que vienen, ¿no? Nosotros tenemos 2 traductores en la isla que que nos echan una mano por las tardes para poder atender. Estamos atendiendo ahora mismo una media de, a lo mejor estamos en 20 pacientes al día. El otro día, revisando el listado médico de los pacientes que van pasando, tenemos a lo mejor 5 niños de una misma familia a los que todos estamos atendiendo por enfermedades relacionadas con el frío, ¿no? Pues catarro, mocos, congestión, y te das cuenta, ¿no? Una misma familia, dices, han pasado los 5 hijos de la familia, cómo deben estar pasando el invierno en esa tienda de campaña el resto de la familia, ¿no? Los padres con los 5 hijos que están todos enfermos por cuestiones relacionadas con simplemente estar pasando frío por la noche. ¿Esta gente qué promedio de tiempo van a pasar allí en el campo? ¿Tenéis algún cálculo? Normalmente las familias como máximo están 6 meses. El problema viene con los hombres solos, ¿no? Los hombres que no traen una familia con ellos a sus espaldas, que pueden estar un año, incluso puede llegar un momento en que sean deportados, ¿no? O sea, se siguen produciendo deportaciones a Turquía. Entonces, nosotros solemos poner esas cifras entre 4, 5, 6 meses y un año incluso, pero bueno, hay gente, nosotros uno de los traductores que tenemos trabajando con nosotros llegó el 20 de marzo de 2016, el mismo día que se firmaba el acuerdo de la vergüenza con Turquía, y bueno, en este caso su situación se ha regularizado, pero ha tardado 1 año y medio en que se regularizara en Grecia. Una de las cosas que nos impacta mucho, nos había hablado Ibai también aquí en el programa, de la manera en la que la extrema derecha, o por lo menos hay grupos utilizados por la extrema derecha que salen a protestar en contra de la presencia de refugiados. Esto lo estáis viendo, ¿no? Sí, ahora mismo en el campo de Vial, a la entrada del campo de Vial, hay una pequeña caseta que han montado los vecinos del pueblo que está enfrente, que están protestando. ¿Qué ocurre en esto? Nosotros nos hemos acercado a hablar con ellos, ¿no? En mi labor también como periodista, para conocer qué es lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Y cuando te acercas a hablar con ellos te das cuenta de que los que están protestando en esa caseta, que están haciendo guardia
24 horas, 7 días a la semana. En este caso, porque no quieren que se instalen más contenedores en las zonas adyacentes al campo. Te das cuenta que los que están protestando ahí, al pie del cañón, por así decirlo, son granjeros, son agricultores del pueblo vecino, que en muchos casos han sufrido la expropiación de sus tierras que están alrededor del campo, ¿no? Una expropiación forzosa por parte del gobierno. ¿Qué ocurre? Que a estos granjeros, que incluso a nosotros pues no nos han amenazado, quiero decir, nos han tratado con amabilidad, porque al final son vecinos que, bueno, pues están ahí protestando, pero ellos solo quieren que sus tierras, se les devuelvan sus tierras, ¿no? Esta gente es utilizada por la extrema derecha, que cada vez está creciendo más en la ciudad. En la isla de Gíos, pero también en otras islas del Egeo. El 31 de enero hay un mitin de Amanecer Dorado en Gíos. La última vez que hubo un mitin de Amanecer Dorado aquí, que fue en 2017, hubo disturbios, hubo muchos problemas, hubo manifestaciones también convocadas por Amanecer Dorado. Esta gente, que son granjeros del pueblo vecino, que simplemente quieren recuperar sus tierras, están siendo utilizados por asociaciones cercanas a Amanecer Dorado que hay en la isla, para ser totalmente instrumentalizados, ¿no? Nosotros veíamos un cambio de discurso muy evidente, porque los granjeros decían queremos que nos devuelvan nuestras tierras porque es de lo que vivimos, y la gente que estaba en esta asociación ciudadana, que dicen estar en contra de que los refugiados vienen así de mal, luego si rascas un poquito ves que tiene un discurso racista y xenófobo, ¿no? Lo que ellos están diciendo es, incluso ellos están diciendo, Erdogan nos está mandando musulmanes para invadir las islas del Egeo, o nos están diciendo, los musulmanes tienen en su ADN la cultura de la violación, y nosotros no somos así, somos católicos, por mucho que gran parte somos cristianos ortodoxos, por mucho que gran parte de la isla de Gíos son descendientes de migrantes que vinieron de Asia Menor después de la guerra greco-turca, o incluso hay muchísimos que son migrantes, hijos de migrantes que fueron a Estados Unidos y que han vuelto a la isla. Oye, vosotros formáis parte de esta organización SMH, Salvamento Marítimo Humanitario, y vemos algunas de las imágenes que enviáis a Internet son demoledoras. Vosotros, tenéis un proyecto de rescate en el Mediterráneo con Proemaid y con Salvamento Marítimo Humanitario. ¿Seguís trabajando ahora con los barcos? Porque no sé si estabais parados hasta primavera. No sé si ahora sigue habiendo noticias en el Mediterráneo. Así es, lo has explicado bien. Mediterráneo es un proyecto con Proemaid, con nuestros compañeros andaluces que hicieron rescates anteriormente en Lesbos. SMH sigue con el proyecto aquí en Gíos, el proyecto médico de asistencia médica, y juntos tenemos Mediterráneo, que es un barco de rescate con base en Malta que va a rescatar en Libia. Nos hemos mantenido durante todo el otoño y principios de invierno, cuando hemos tenido que parar por las malas condiciones del mar, puesto que nuestro barco es de tamaño medio y para enfrentar una tormenta en el Mediterráneo es peligroso. Lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo es planear las nuevas salidas que queremos hacer a partir de primavera, podemos decir entre abril y mayo, con el barco para seguir rescatando. Estamos viendo las noticias que vienen del Mediterráneo de rescates masivos, de naufragios que se han producido, incluso también en la frontera sur, en nuestra parte del Mediterráneo. Entonces, evidentemente, lo que nosotros nos sentimos con la obligación de hacer lo que sabemos hacer, lo que hemos estado haciendo antes, y con esa cierta urgencia de poder poner de nuevo un barco, fletar de nuevo un barco en Malta que nos lleve hasta las costas de Libia para seguir realizando rescates. Es un esfuerzo titánico porque cada misión, cada salida, cada marea de puerto de Malta, que son de 15 días, cuesta unos 50.000 euros, entonces estamos haciendo todo lo posible por recaudar cuantos más fondos mejor, a través de donaciones, a través de eventos que estamos realizando. Entonces, nuestro plan es volver en primavera, quedarnos todo el verano y el otoño, como hemos hecho el año pasado, intentar ayudar y rescatar al máximo número de personas que tengan la suerte de huir de Libia, de ese sitio, de ese país en el que se siguen denunciando torturas y violaciones. Pues ahí están las cuentas de Twitter. Ahora voy a retuitearlas de todas formas, @Mediterráneo, donde los oyentes se pueden poner en contacto también con vuestra organización y también participar de las aportaciones económicas que son tan necesarias ahora mismo para estos proyectos. Pues Daniel Rivas, te agradezco muchísimo, Daniel, de corazón, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias, Fernando. Cuídate mucho. Un abrazo. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The older will take, the
wash away, and the winter will never forget. Only with love can achieve peace. Oh, yes, I will. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it, 'cause it makes people attracted. Love is a power. It brings out the best. Es absolutamente demoledor y yo sé que es una sensación también compartida por los oyentes de la cafetera, pero en realidad también es reconfortante saber que nos encontramos, cada vez que destapamos alguna noticia de estas, que nos encontramos un buen núcleo de personas que han decidido aparcar su vida y dedicarse a ayudar a los demás. A veces lo hacen profesionalmente, como en este caso, a veces nos lo encontramos con voluntarios, y eso también nos retrata algún aspecto muy positivo del alma humana, de la especie humana, de la capacidad que tenemos no solamente para sobreponernos, sino para encontrar gestos de solidaridad si miramos hacia adentro. Así que, bueno, nos parece siempre muy relevante y muy necesario poder contactar con las organizaciones para que nos cuenten desde pie de campo cómo están siendo su trabajo, y que nos pongan también fotografías ante la audiencia de la cafetera, describiéndonos también cómo son estos campos y en qué condiciones se encuentran ahora mismo y cómo se puede ayudar. Bueno, en las portadas de los digitales encontramos diferentes asuntos, porque empieza a ser pasada la página de Cataluña, y entonces los medios hablan de diferentes materias, algunas muy interesantes. Hoy en la portada de Público.es nos encontramos al teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, explica la decisión del consistorio de presentar una querella contra la represión del colectivo LGTB. Hablan de memoria pública. El franquismo cometió un crimen de lesa humanidad contra el colectivo LGTB. El tema de portada elegido por Público. También Gürtel. Los principales acusados de Gürtel no apuntarán más arriba de Camps, dice Público.es, y también hablan con la autora de Manifiesto Animalista, de su propuesta de otorgar a los animales la condición de sujetos políticos, y dice esta autora: la relación entre humanos y animales no entiende ni de clases, ingresos ni de estudios. Además, Villarejo utiliza los certificados de un médico empleado suyo para no ir a los juzgados, dice Público.es en su portada. En la portada de Infolibre, una asociación de consumidores difundía mensajes a favor de Telefónica y Altadis mientras les cobraba a través de una sociedad. La Unión de Consumidores de Andalucía mantuvo una relación comercial con las dos multinacionales, según consta en documentos de Hacienda a los que ha tenido acceso Infolibre. La asociación lanzó en 8 años 20 notas de prensa sobre la superioridad del servicio de Movistar y se alió con la tabaquera en una campaña de difusión contra el contrabando, dice Infolibre.es en su portada. Además, en Infolibre dice: Hacienda promete por 5º año consecutivo intensificar el control de las fundaciones para evitar abusos fiscales. El plan de control de la agencia tributaria se compromete a aumentar la vigilancia sobre las entidades sin ánimo de lucro. Lo lleva haciendo desde el año 2014, mientras el Tribunal de Cuentas denuncia el absoluto descontrol que existe en este asunto, dice Infolibre.es. Además, PP, PSOE y Ciudadanos impiden que Zoido rinda cuentas sobre el 1 de octubre en una sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola.
Y en la portada del diario.es, el gobierno fracasa en su intento de poner a Pérez de los Cobos a revisar el proceso desde Estrasburgo. Desde Estrasburgo, dice el diario.es. También la catedrática María Elósegui es la nueva jueza española en Estrasburgo. Y una entrevista con Roger Torrent, el presidente del Parlament catalán. Dice Roger Torrent en el diario.es, dice: tengo que ser fiel a lo que ha votado la ciudadanía de Cataluña. Bueno, y luego este asunto, el ex número 2 de Junqueras pide al juez los detalles del desbloqueo del móvil por parte de una empresa israelí. Parece ser que... Y Joaquín Forn, que deja su acta de diputado para favorecer su salida a prisión. Esto ha sido... Este asunto no lo hemos mencionado antes en el resumen de la prensa, pero sin embargo ya sabéis que ayer tuvo bastante repercusión. Ha sido muy comentado y es objeto hoy en el tema de portada del periódico de Cataluña. A ver si lo puedo abrir por aquí y os lo leo. En el periódico de Cataluña dice: guerra de nervios. Forn dimite como diputado para salir de prisión. Puigdemont se muestra ambiguo y amaga con regresar a Cataluña para ser investido. Y el ministro del Interior afirma que velará porque no entre ni en el maletero de un coche, dice el periódico de Cataluña. Pero... por cierto, una cosa que no destacamos, ayer hablamos de Puigdemont, prometo aparcar este tema, lo tenía que haber concentrado antes en el comienzo del programa, pero me acabo de acordar, porque alguien nos alertó, nos dijo: oye, habéis estado escuchando la conferencia de Puigdemont y sin embargo no habéis reparado en un asunto que parece muy trascendental. Puigdemont ha hablado de celebrar un nuevo referéndum, pero un nuevo referéndum a nivel nacional. Esto es un matiz que no es menor, es un matiz que es importante porque es coincidente con algo que llegó a proponer el señor Alfredo Pérez Rubalcaba. Y es verdad que se nos pasó el matiz mientras los medios estaban hablando de esta mujer que había puesto en evidencia a Puigdemont, esta profesora universitaria, que por cierto hoy es portada en el periódico ABC. Entrevista a Marlene Wynne, la profesora danesa que acorraló al expresidente catalán. El discurso de Puigdemont no se veía desde la Segunda Guerra Mundial en Alemania, dice Marlene Wynne. Es directora del Centro de Política Europea de la Universidad de Copenhague y dice: es muy peligroso que haya movimientos nacionalistas que argumentan nosotros somos los buenos, vosotros los malos. Tener una lengua o identidad no te da derechos especiales, dice el periódico ABC en su portada con una gran fotografía de esta profesora. Y mientras todo el mundo ponía el foco en este asunto, pasó desapercibido, a nosotros también. Sin embargo, lo retomamos hoy porque nos parece que es un asunto importante. Pasó desapercibido el hecho de que Puigdemont hubiera hablado de esa manera de la necesidad de que se pronunciase incluso en un referéndum más amplio, más abierto, ¿no? Bueno, ahí queda, lo dejamos porque no es un matiz menor. Pero mientras tanto, sabéis que aquí en la cafetera hay dos agendas, la agenda setting frente a la agenda de la cafetera. A veces hacemos vasos comunicantes como ocurre hoy con Mediterráneo desde Grecia, pero hay temas que están claramente diferenciados, que además nos los enviáis y sobre los que queréis que pongamos una atención especial. A eso le llamamos la agenda de la cafetera. Así que del ruido de la agenda setting pasamos al sosiego de la agenda cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo No, hombre, no eres instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece... Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Estaba mirando una noticia a la
que nos pide Hortensia que pongamos atención, el hotel de lujo, ¿lo has recogido tú, las colas de parados que han estado haciendo frente a un hotel de lujo? Coméntalo tú mejor porque... Pues sí. porque nos ha llamado mucho la atención. Resulta que un hotel de lujo ha utilizado a miles de parados para promocionarse gratuitamente, de forma gratuita. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues ha publicado un anuncio diciendo que buscaba 100 empleados. Ha habido largas colas de parados. El hotel todavía no tiene licencia. Y entonces ha habido largas colas. Dice que han estado allí personas que han estado durante horas en la calle por una oferta de 100 plazas de trabajo que exige acudir presencialmente para entregar el currículum. La mayoría con una carpeta de plástico. Dice el Confidencial.com, dice estas 100 puestos de trabajo, un casting, en sus propias palabras, publicado en Infojob, para una nueva apertura que no se va a consumar hasta dentro de 3 meses, todavía no tienen licencia, y ahí ha habido un lío monumental. Otra convocatoria laboral convertida en circo mediático en la que la noticia son las ilusiones de los desempleados. Decían, estábamos viendo, situados en la entrada del hotel, hay cientos de personas para simplemente 100 plazas, y decía, la gente, claro, dudaba, decía, no sabemos qué hacemos aquí, seguramente ya están adjudicadas incluso, pero las imágenes son absolutamente demoledoras, la manera en la que, como si se repartían los trabajos como si se tratase de una peonada de mediados de siglo. Es una cosa absolutamente escandalosa. Bueno, de hecho, en ese mismo artículo hablaban de un poco el perfil de personas que iban, ¿no? De hecho, llegaban a hablar, por ejemplo, de un padre de 2 hijos en que, bueno, pues había ido allí a hacer cola para ver si había alguna oferta para sus hijos. Incluso también gente que sí que tenía trabajo, pero que ante la situación de precariedad en la que se encontraban, pues también iban allí a hacer cola en un rato libre, ¿no? Entonces yo creo que es la gran muestra de que tenemos mucho por avanzar en este país para llegar a recuperarnos realmente económicamente, socialmente e incluso también, por qué no decirlo, políticamente. Y fijaos, el caso es que la empresa, porque llegó a colapsar, estaba en la Plaza de España hasta arriba, llegó a colapsar Plaza de España, y entonces los responsables de la cadena hotelera han tenido que salir explicándose y han dicho que es que no conseguían reclutar algunos perfiles concretos y que les parecía que lo presencial les servía para poner cara a los candidatos y que no esperaban esta repercusión. Esto es lo que ha dicho la empresa oficialmente. Sin embargo, el jueves pasado, el director del hotel estuvo en Onda Cero, participó en Onda Cero y allí estuvo publicitando la convocatoria. Y en torno al minuto 36, el presentador le dice: hombre, conociendo cómo está la situación, sobre todo aquí en Madrid, que hace falta mucho empleo, va a ser una locura. Habrá miles de personas que se acerquen a vuestras instalaciones, ¿lo tenéis claro? Y él respondió con una sonrisa y dijo: sí, tenemos una previsión, pero no sabemos qué va a pasar. Así que, a pesar de lo que ha dicho la empresa, pues resulta. Pero en todo caso, les ha servido para escenificar, para publicitarse gratis, pero también para escenificar el drama del desempleo. Miles de personas en las puertas de un hotel esperando a ser recibidos cuando podían perfectamente haber recibido los currículums, y si decía que queríamos ponerle cara, pues que hubieran pedido fotografía y después ya pues que se hubieran dedicado. No lo sé, ni siquiera sé si es estrictamente legal lo que están planteando, pero bueno, estás escuchando La Cafetera. Frente a la agenda setting está la agenda de los oyentes, María. Sí, de hecho empezamos con un tema relacionado precisamente con lo que estamos hablando en el programa de hoy. Y es que ya lo decía Ibai Arvide en Twitter y enviaba la información de que el hallazgo del cuerpo de una mujer eleva a 18 el número de refugiados muertos por el frío en Líbano. Las fuerzas de seguridad libanesas han ayer localizaron el cuerpo sin vida de una mujer siria muerta en la frontera por las bajas temperaturas cuando trataba de huir de su país. Un grupo de refugiados sirios se quedó atrapado en el área fronteriza con Siria debido a la gran tormenta que azotó el país en la noche del jueves, y según señala ACNUR, estas trágicas muertes, dicen, nos recuerdan que la gente asume enormes riesgos para cruzar hasta donde estén seguros. Pero además también nos enviabais la información de millones de refugiados palestinos que estarían en riesgo por el tijeretazo de Donald Trump a la UNRWA. El impacto de esta decisión puede ser enorme al tratarse de la peor crisis financiera desde el inicio de nuestras actividades hace 70 años. Esto es lo que decía el portavoz de UNRWA en almundo.es, y decían en este periódico que Estados Unidos es el principal contribuyente con $368 millones en 2017, un tercio del total,
y es el que exige reformas y mayor aportación de países árabes y europeos. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina rechazó además el tuit de Donald Trump en el que se preguntó por qué tenía que ayudar económicamente a los palestinos si no acepta negociar un acuerdo de paz con Israel. Además, también destacaban en esta información que el mapa de UNRWA sitúa 997.173 refugiados en Cisjordania, más de 1 millón en Gaza, 532.173 en Líbano, más de 618.000 en Siria y más de 2.200.000 en Jordania. Por eso destacaban también la labor de UNRWA. Pero además nos tenemos que ir hasta Madrid, y es que se está hablando mucho de esta burbuja del alquiler, pero tenemos nuevas informaciones. Para situarnos en esta burbuja del alquiler en el centro de Madrid, nos hemos ido a unos datos que publicaban en el Diario Público y decían que desde 2014 los precios de los alquileres del distrito han subido en casi un 40% de media, alcanzando los 19 euros el metro cuadrado en el centro de Madrid. Dicen que el viejo centro está expulsando a sus viejos pobladores y afirman que durante el año 2016, el último del que existen datos censales, el centro fue el barrio que más población perdió por cambio de domicilio, seguido de lejos por otros barrios céntricos como Chamberí y Retiro. Sin embargo, en el lado contrario, los distritos de Villa de Vallecas, Villaverde y Carabanchel fueron los que más población recibieron dentro de las migraciones internas de la ciudad este año. Lo que más relevante nos parece de este asunto es que no es un problema exclusivo de la ciudad de Madrid, que luego hay muchos oyentes de fuera que nos reprochan que como ponemos el foco siempre en Madrid, pero es que este es un asunto que está pasando en las grandes ciudades. Y hemos visto, en buena medida tiene que ver por las nuevas plataformas de intercambio de viviendas, Airbnb, etcétera, y hemos visto cómo no se trata... Fíjate, tuvimos el otro día un debate con Ana Rosa Quintana, que vino alguien de una asociación que aglutina a empresarios de las nuevas formas de alquiler de vivienda, bla, 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 bla. Y en realidad está concentrado en unas pocas manos. En realidad la actividad de Airbnb consiste básicamente en hoteles ilegales, es decir, sin licencia, en el alquiler de casas, pero que operan prácticamente como un hotel, donde tienen servicio de limpieza, que asisten después cuando abandonan los clientes, donde hay muy poca seguridad para el alquiler. Cuando lo alquilas solamente para unos días, tienes muy poca seguridad de que te pueden echar cuando quieren, en realidad. Y digamos que esto está planteando un auténtico reto para las grandes ciudades. Lo hemos visto en Barcelona, lo hemos visto desde luego también en Lisboa, lo estamos viendo en Madrid, en Zaragoza, en grandes ciudades. Incluso también en Ibiza, ¿no? En Ibiza tienen un problema, de hecho hablábamos de ello, de casos incluso de médicos que no podían encontrar un sitio donde vivir, y entonces pues encontrar trabajo allí en Ibiza también era, pues llevaba acarreado tener que buscar una vivienda, cosa que era prácticamente imposible, ¿no? Con los precios que habían subido precisamente por el alquiler turístico. Pero además está dando una paradoja, hay una auténtica burbuja, sinceramente. Yo creo que el que diga que no es que vive en una realidad paralela, porque se está dando una situación. Hasta ahora, como esto sucedía en el centro de las ciudades, la gente iba siendo expulsada hacia el exterior, pero es que se está empezando a dar también en el exterior. Hay gente que está empezando a alquilar sus pisos fuera, en los barrios periféricos también, con lo cual la demanda, el alquiler está sufriendo también, experimentando unos cambios de precio absolutamente brutales. ¿Qué es lo que pasa? No nos engañemos, no hay tanta capacidad de absorber ese turismo. Así que ahora parece un gran negocio. Aquellas personas que alquilan una habitación, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que la mayor parte de las viviendas pertenecen a grupos muy concretos, de empresarios. Hay gente que está comprando viviendas para convertirlas exclusivamente en residencias de alquiler de esta naturaleza, porque claro, llegas a obtener en este momento, por ahora, porque todavía es un fenómeno relativamente minoritario, dentro de lo que se puede considerar minoritario, porque está absolutamente extendido, pero de momento aparentemente es un negocio muy rentable, y entonces todos los especuladores están comprando viviendas, o bien en algunos edificios, pues como pasa, que tienen rentas antiguas y demás, los vecinos están empezando a alquilarlos a unos sobreprecios absolutamente bestiales. Está transformando el rostro de las ciudades y tenemos que estar bien alerta con lo que está ocurriendo, y no solamente en el centro de Madrid, es que está ocurriendo en un montón de ciudades españolas. Bueno, de hecho, los datos que daban era que, por ejemplo, en la capital, en Madrid, decían que había 42.462 viviendas turísticas. Y entonces la última hora sobre este tema era que, como respuesta, el Ayuntamiento de Madrid suspenderá durante un año la concesión de licencias para pisos turísticos. La intención del concejal de urbanismo, José Manuel Calvo, es que los pisos que se alquilan más de 90 días al año para los turistas tengan una licencia específica, como un restaurante o un bar.
De hecho, este concejal explicó a 20 minutos que decía durante ese tiempo no se podrán conceder licencias para implantar viviendas turísticas u hoteles en edificios residenciales. Pero además este no es solamente un caso concreto, sino que también hemos visto que en Ibiza están intentando buscar nuevas fórmulas también para evitar todo esto. Así que no creemos que solo vaya a afectar solo a Madrid. Pero es una pena porque fíjate que luego Airbnb es una plataforma que permite también acceder, por ejemplo, a un tipo de residencias para pequeñas estancias que son muy interesantes. Porque yo en Airbnb hemos encontrado una cabaña, un velero, una caravana. Es una forma de acceder también a poder visitar otras ciudades, pudiendo alquilar pisos, pero claro, el problema es que sale más barato que alquilar que irse a un hotel, porque en realidad en Airbnb sale más barato que ir a un hotel, pero claro, es extraordinariamente más caro que alquilar una casa, así que es una... Bueno, pero el problema es el abuso, yo creo, en todo esto, ¿no? El problema no es que haya una plataforma de acceso, sino el abuso y la falta de regulación. Entonces, bueno, ya veremos. Pero además nos vamos ahora hasta Portugal, en este caso con algo que tiene que ver también con Galicia. Decía La Voz de Galicia, y nos lo enviabais varios de vosotros, que más de 500 empresas mantienen la matriz en Galicia, pero se van a crecer a Portugal. Dicen, montar una pyme solo cuesta 360 euros y suelo e IBI salen gratis y la inversión conlleva empleo. Decían en este medio que hasta el tercer trimestre del 2017 Portugal consiguió captar más de 1.000 millones de euros de inversión extranjera directa. Entonces, este contexto, esta puja de Portugal está afectando a Galicia. El Círculo de Empresarios de Ourense, en un estudio de 2016, hablaba ya de más de 300 empresas instaladas en más de una veintena de polígonos industriales. Una cifra que, actualizada a este año 2018, supera el 500.000 en el creciente flujo de nuevas implantaciones, decían, a través de filiales. Enrique Mayón, secretario general de la Patronal Gallega del Metal, una de las grandes organizaciones sectoriales de la comunidad, decía, en realidad no se van, mantienen su sede gallega, pero apuestan por Portugal para lanzar sus divisiones con mayores necesidades de crecimiento. Así que estamos viendo cómo también el crecimiento de Portugal incluso llega a afectar a ciertas zonas de España. Y para terminar, no solamente vamos a hablar de esos 134 días seguidos que llevan de protestas en Murcia, como sabéis, por el soterramiento de la AVE Murcia, y que de hecho Cecilio nos ha enviado ahora mismo un vídeo con el hashtag del programa en Twitter, en el que había cientos, si no miles de personas manifestándose, y tenemos que hablar del encierro 112. Resulta que la plantilla del Servicio de Emergencias 112 de Madrid se encuentra en huelga para exigir un empleo de calidad, dicen. Llevan 15 días en huelga y 8 en encierro. De hecho, a través de Madrid 112 en lucha, este hashtag Madrid 112 en lucha y el hashtag encierro 112, informan de su situación en Twitter y reciben mensajes de apoyo porque, como decimos, llevan varios días en huelga y también están en un encierro para exigir mayor calidad en su trabajo. Tenemos que hacer un especial sobre esto de Airbnb porque estoy viendo ahora... Claro, luego se da algunas situaciones que son alucinantes. Airbnb se desentiende completamente de los problemas entre inquilinos, propietarios, los que alquilan. Por ejemplo, se da la circunstancia de algunas personas que fuera de la ley están alquiladas en un piso y deciden poner ese mismo piso en el que están alquiladas, del que no son propietarios, lo ponen en Airbnb y se marchan. De manera que están cobrando porque la gente asiste a Airbnb y ellos tal. Claro, ahí se produce un conflicto de intereses enorme cuando se entera el propietario porque de pronto descubre su casa en un anuncio de Airbnb. Bueno, pues contaban en Público.es hace unos días que cuando los propietarios se ponían en contacto con Airbnb, les decía, no, nosotros podemos ponerles en contacto con quien lo alquila, pero nosotros no tenemos nada que ver con esto no es nuestra responsabilidad, acuda usted a la justicia. Situación similar, conversación similar que se da cuando te sacan de un piso, que esto ocurre también, que de pronto estás alquilado en Airbnb y de pronto decide el propietario que no, que lo quiere paralizar 4 días y te puede expulsar. Tiene que alegar algún tipo de mala conducta, pero no es en absoluto difícil. La plataforma se desentiende completamente. Pero paralelamente todos somos conscientes de que es una auténtica innovación en términos de movilidad el hecho de que alguien se pueda poner en contacto con particulares que les puedan alquilar
o bien habitaciones o bien apartamentos vacíos. El problema es que la mayor parte de los alquileres son de personas que tienen más de 2 casas. Así que resulta sospechoso. No es una cuestión que esté dando, no es tanto economía colaborativa como que realmente es que hay un negocio paralelo de gente que ha buscado esta vía de alquiler en lugar de la tradicional, saltándose parte de las normativas y desde luego colisionando directamente contra otros intereses, que son los de los hoteles. No digo que esté bien o que esté mal, ni que me parezca bien o mal. Digo que se produce esta realidad y por lo tanto tampoco se hacen cargo de las licencias que se requiere, por ejemplo, para montar un espacio de apartamentos, etcétera. Los problemas que se da para con los vecinos también, que se encuentran de pronto como el propio edificio está transitado por numerosas personas que entran y salen y claro, eso produce algunos pequeños problemas de convivencia, no muchos en algunos casos y otros más graves en otros, ¿no? Así que es una nueva realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Bueno, yo creo que es normal que pasen este tipo de cosas, ¿no? Antes decíamos echa la ley, echa la trampa, bueno, pues ahora echa la plataforma, echa la trampa. Pero el problema no es de la plataforma en sí, ¿no? Sino de cómo la utilizamos. Y por eso yo creo que es necesario simplemente una regulación, igual que también, pues lo estamos viendo en muchas otras plataformas que están mejorando en cierto modo una serie de servicios, pero también lo están empeorando porque nos encontramos con una innovación de la que no conocemos tanto como para poder regularla y necesitamos un tiempo de uso, ¿no? Por así decirlo, para conseguir hacer una regulación. Ahora mismo empezamos a ver cómo se va experimentando por parte de algunos ayuntamientos para ver cómo se puede regular y entonces convivir, por ejemplo, en este caso con Airbnb y también con otras plataformas y veremos. Yo creo que es una cuestión de experimentar. Lo que no es normal es lo que está pasando en Ibiza, que ni siquiera se pueda vivir. Eso es lo que sabemos que no puede suceder, es eso. Bueno, pues ahora mismo veremos una serie de experimentos y veremos cómo van sucediendo. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest. Bueno, pues sabéis que este es el tiempo en el que en el programa también paramos la actualidad, cerramos el periódico y nos quedamos charlando con los oyentes y es el ratito para hacer la digestión de la actualidad y es un ratito compartido. Al final el programa de la cafetera, no quiero entrar en la conversación del todo porque ahora os lo explico, pero la cafetera al final es un programa también que no solamente es un programa informativo, también es un programa que da compañía a muchas personas, entre otras a nosotros mismos, y que sirve de un espacio, es una gran comunidad de oyentes, cada vez más numerosa, donde, bueno, pues nos damos la mano y donde podemos conversar tranquilamente sobre asuntos que no necesariamente están relacionados con la actualidad. Y cuento esto porque ayer, cuando terminaba el programa, alguien puso un tuit diciendo, bueno, no me gusta este espacio que hay a continuación en el que no se da información, que se habla de cosas así como accesorias. En realidad es que el programa ha crecido en tamaño porque no hemos recortado un solo minuto al programa. Yo sé que en esto hay opiniones, obviamente. Mayoritariamente tengo la sensación de que a la gente le gusta compartir este ratito donde cabe de todo, donde cabe hablar de la familia cafetera, de las expectativas que tenemos, de la vida, de las cosas que nos ocurren, donde cabe hablar también de Airbnb y las dificultades, donde cabe hablar de muchas otras cosas, ¿no? Y de las propias experiencias de la comunidad, porque la comunidad cada vez es más grande y en la comunidad de la cafetera ocurren cosas, suceden cosas. Hay gente que de pronto tiene hijos, hay gente que pierde familiares, hay gente que necesita un abrazo, hay gente que necesita cariño, compañía, hay gente que está superando separaciones, hay gente que acaba de encontrar el amor. Así que esto es la comunidad de la cafetera, es una comunidad viva, es una comunidad formada por seres humanos, por personas que sienten, no son patatas, y entonces nos gusta también abrir este espacio para eso. Así que, bueno, aquellas personas que prefieran pasar la página del periódico y cerrarla en este punto, pues es comprensible y todos tenemos además una imagen de la cafetera que nos gustaría. También eso es un debate que nos acompaña prácticamente desde el principio y decimos, obviamente no hay una cafetera para cada persona, ¿no? Podemos hacer una sola cafetera, pero lo que anhelamos, lo que esperamos, es que en la globalidad, lo que veáis en su globalidad, os guste, os resulte interesante. Y cada uno tendrá pequeños matices. A unos les gustaría que fuera de esta manera, a otros les gustaría que fuera de esa otra. Pero si en el resultado global
os resulta interesante, pues entonces está conseguido el objetivo del programa. Pero que una de sus misiones necesariamente es también esta, porque hay algo que los medios se habían olvidado desde hace mucho tiempo y que, sin embargo, yo he visto que hay quien sí lo comprendía, ¿no? Que la función de algunos medios de comunicación, porque obviamente no es lo mismo de lo que puede hablar un periódico que de lo que puede hablar un programa de radio, pero la función de los medios de comunicación también es un generador de compañía y también de colectivo y también una manera de entender a la sociedad, a la ciudadanía, ¿no? Y este programa ha tenido además algunos retos y ha tratado de ilustrarlos y demostrar ciertas cosas de forma muy evidente para que quedara claramente expresado. Nosotros creemos en un mundo que necesita la verdad, también la transparencia, la realidad. Y por eso desde el primer día, cuando me senté aquí estando en pijama, lo conté tal cual. Dije, sin maquillajes, sin disimulos, somos lo que somos, de verdad. Y estáis sentados ante un tipo en pijama, que eso sí, intenta contar las cosas de forma honesta. Incluso a veces cuando colisionan con sus intereses o con las cosas en las que cree, pero tratamos de ser honestos y contarlas tal cual. Esa es parte de la filosofía del programa. Cuando se incorporó María, introdujimos matices como el asunto de la agenda cafetera, de la agenda setting, para mostrar esa otra parte de la realidad, ¿no? Y poco a poco el tiempo ha ido haciendo también que aquí crezca una comunidad de amistad. Y en esa comunidad de amistad cabe también el espacio para lo personal y entonces, bueno, ayer como alguien planteó esto, pero empecé a ver que empezaron a contestar otras personas, otros oyentes, diciendo, pues yo es el momento del programa, he ido por la calle, ayer he ido riéndome. Tampoco penséis que tengo yo muy claro todas estas cosas, suceden en el programa. Porque luego pensaba, tampoco es a lo mejor hay veces que no es la imagen que quiero proyectar, y cuando llego después y me encuentro a Inda, y entonces me puede sacar el chascarrillo de los porros y las cervezas, pues entonces también plantea dilemas y plantea retos, pero es un programa auténtico. Es verdadero, es real y las cosas suceden como suceden en la vida. Que no las maquillamos, la vida es como es y así somos nosotros. Y entonces a veces somos divertidos, a veces venimos enfadados, a veces venimos... No, tú no, Mary. Puedes venir más o menos seria, pero nunca enfadada. ¿Tú ayer venías que te habían dado cuerda? No, pletórico. Sí, tú sí. No lo entiendo porque luego lo estuve escuchando y no me sentí que me hubieran dado cuerda. Digo, pues es que yo soy así. Estoy muy parlanchín últimamente. Sí. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Ayer sí te lo dije. Sí. Pero qué fuerte. Mira que si te digo, estás muy parlanchina. No, pero es verdad. Me decía una vez Tony Garrido, yo conocí a Tony Garrido hace un montón de años, porque se vino a mi casa a grabar un reportaje. Yo entonces hacía Radio Cable desde casa de mi madre. Y entonces se vino a las 6 de la mañana porque me he estancado. O sea, llevo levantándome a las 6 de la mañana desde hace 20 años. Y entonces... Por eso eres tan parlanchín, porque tienes muchas horas del día para hablar. Claro, pero hay gente que dices, es parlanchina porque no habla con nadie, pero en mi caso yo hablo un montón y sigo hablando un montón. Y además digo, ya soy como los ancianicos, que contextualizo las cosas. Pero bueno, se me quiere igual, soy amoroso, soy abrazable. Pero entonces vino una vez Tony Garrido y me dijo, y se vino a las 6 de la mañana, y entonces ahí nos conocimos, porque él trabajaba en Telemadrid. Y hubo una época en la que Telemadrid hacía unos programas increíbles. Luego pasó una travesía en el desierto. Ahora hemos visto que han recuperado algo de audiencia y que se está haciendo un ejercicio también por darle una vuelta a la programación. Pero en aquella época tenía mucho éxito los programas. Y había un reportero al que yo seguía muchísimo porque me gustaba mucho el trabajo, me parecía extraordinariamente creativo, que se llamaba Tony Garrido. Siempre hacía unos reportajes muy interesantes y muy humanos, y además con una imagen muy moderna, me gustaba mucho. Y de pronto un día recibo su llamada y dice, oye, que te hemos visto en el periódico y te queremos entrevistar en Telemadrid y ir a ver cómo haces uno de tus informativos. Y entonces le dije, bueno, pero estoy en casa de mi madre y es así. Y me dijo, vale, ¿a qué hora empiezas? A las 6. Y entonces a las 6 se fue a Gran Vía. Tony Garrido hoy presenta el Hoy por Hoy, lo sabéis por eso, y es una de las voces que escucháis aquí de vez en cuando se escucha el mensaje. Bueno, pues se vino a las 6 de la mañana. Nos hicimos súper amigos, coincidimos. Fíjate, ¿te das cuenta de esas cosas que pasan? Que de pronto a una persona la ves una sola vez y ya sabes que vais a ser amigos. O sea, que de pronto conectas, es algo... Y así como te sucede con otras personas, que de pronto tienes una resistencia brutal, que te cae mal por algo y no dices, pero si no ha hablado, no ha dicho nada, pero es un estereotipo de gente con el que tú a lo mejor en el pasado no. Bueno, pues con Tony me pasó lo contrario, que nos hicimos íntimos amigos. Y entonces
me decía, "Jo, es que me dicen en la tele que hablo más que un pez debajo del agua", no sé cómo es no te callas ni debajo del agua, me dicen en la tele, y dice, "Oye, yo no, pues yo no hago nada", y tal, y dice, es un problema de la comunicación. Tú fíjate, el historión que he contado, para decir que no me callo ni debajo del agua. ¿Y qué voy a hacer? Yo soy así, Sí, ahora. está muy bien. Así Sí, de hecho la función de la radio es hablar. Pero y tú sabes que escuchar. yo era muy tímido. Yo era súper tímido, sí. ¿En serio? Sí. ¿Y cuándo De hecho, perdiste la timidez? No lo sé, empezó a pasar cuando empecé a trabajar en los medios. También te va dando recursos, ¿no? Y también el hecho de salir en la televisión te va cambiando un poco la perspectiva y el panorama. Pero, por ejemplo, mi hermana Maca es mucho más abierta. Yo la veía siempre desde pequeño con mucha admiración. En las reuniones familiares ella se ponía a hablar con todo el mundo y sabía muy bien interactuar con la gente. Y a mí me costaba muchísimo. Y ahora no me cuesta nada, me encanta interactuar con la gente. Es como, me encanta conocer gente nueva, no me importa nada ir a grupo. Hombre, también dices, a ver, no me gusta meterme en una boda, desde la boda de un amigo que no conoces a nadie, pues eso no. Por ejemplo, evito los lugares donde hay mucho alcohol, eso sí, porque la gente se ¿Pero por ti o por los demás? No, por mí. Ah. No por beber yo mucho, no, porque la gente luego cuando se desbarra mucho, pues, y si no conoces a nadie, pues entonces es por ejemplo, no me gusta nada, ahí te invitan por ejemplo, a presentaciones que vas solo y entonces tienes que estar ahí, estás hablando como de eso que coincides con un grupo y todo el mundo está mirando la hora diciendo, qué bien está esto, tal, no sé qué, pero en realidad está todo el mundo mirando la hora y tienes conversaciones accesorias para mantener la compostura del tiempo está pasando. Sí, ¿qué tal? Bueno, pues ha estado bien, ¿no? Pues sí, pero fíjate, ¿qué tal? Por ejemplo, yo por eso no voy a los cócteles de los políticos y de estas, cóctel, a los canapés y a las presentaciones estas, ¿no? He ido alguna vez a alguna así, pues el Día de la Hispanidad, que dice, está toda la política ahí de lleno, pero aún así no me siento cómodo, estoy ahí como mirando en medio y jugando Pero con ¿no el te pasa móvil también por épocas? Que hay épocas que estás más tímido y otras que no. También. O que te apetece estar más hablador o menos. A mí sí que me pasa. Mira, dice Hortensia, pues me imaginaba a Fer de pequeño de estos niños parlanchines como Daniel el travieso. Travieso era un huevo. Travieso era un porrón. Esto sí. Una vez la lié con mi primo, vino mi primo Gaby a mi casa y entonces la verdad es que yo tenía todas las papeletas para ser un delincuente juvenil. Y entonces mi padre tenía unas escopetas de caza y tenía unos cartuchos. Y entonces un primo mío, que era mi primo Curro, me había enseñado que si cortabas el cartucho con un cuchillo, te lo juro que esto es literal, siendo adolescente, o sea, yo debía tener 13 o 14 años, le podía sacar la pólvora. Y entonces tú imagínate de lo que estamos hablando, pero bueno, este no es un programa para menores. Entonces sacábamos la pólvora y hacíamos petardos caseros. Y entonces recortábamos los por supuesto todo esto en secreto, esto lo estoy contando por primera vez, o sea, como si lo oyeran en mi casa, ¿sabes? Pues sí. Y entonces juntábamos, claro, y hacíamos pequeños petardos. Entonces juntábamos pólvora, hacíamos pequeños botecitos de pólvora y entonces hice como un primo que vino a visitarme un fin de semana, que se vino a quedar, un primo mío de Valencia. Hicimos una pequeña nave espacial de papel de plata y yo era muy imaginativo, era muy creativo. Entonces le colocamos una pequeña cantidad de pólvora en el morro y una cuerda que iba de un lado a otro de la habitación. Entonces la nave iba cruzaba la habitación y al tocar la pared hacía pumba y explotaba en 1000 pedazos. Bueno, que tampoco muy buena idea. Era una idea. No sé qué podía salir mal. No. no sé dónde estaba él. Y entonces resulta que un día... Claro, dice, como para volarte un dedo. Sí, los riesgos ya los sospechamos todos, o sea, sabemos qué tal. Resulta que hicimos esta nave y entonces la estampamos contra la pared. De forma que no sonó mucho, pero salió muchísimo humo, muchísimo, por toda la habitación. Estaba la habitación llena de humo. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo, para alejar el humo antes de que mi madre abriese la puerta, pues entonces abrimos la ventana y con una bandeja de metal empecé a hacer como el abanico para que se fuera el humo hacia la ventana. Con toda la mala suerte que la bandeja chocó contra la lámpara y pegó un castañazo que sonó mogollón. Entonces mi madre entró aterrada y se encontró de pronto una habitación llena de humo con la nave reventada en trozos de color negro y la pared una mancha negra así de... En realidad no había sido tan fuerte la explosión, el golpe fue esta. Bueno, me tuvo castigado 1.5 semanas y me mandó a dormir al sofá. Me dijo, vas a aprender... Imagínate, claro, porque para ella ahí descubrió todo, o sea, dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que estáis cortando? Pero, y entonces, claro, colapsó. Y normal. Entonces, luego me levantó el castigo, pero me tuvo, cosas de adolescente, de niños. Por eso, fíjate, estas cosas... A mí yo creo que solo me castigaron una vez sin salir. ¿Ah, sí? Y lo recuerdo como
como para mí también, ¿no? Un poco como inútil, ¿no? Al principio me dio un poco de rabieta, pero luego digo, en realidad castigar tampoco me supone tanto. Me dolía mucho más, ¿no? Que mis padres se enfadasen conmigo y entonces me hiciesen ahí sentir bastante mal, ¿no? Y entonces saber y ser consciente de que lo había hecho mal, y entonces no me hablaban durante un tiempo, y entonces yo entendía que lo había hecho mal y entonces iba a pedirles perdón. También era un poco blandita. Tenía mucho genio, pero enseguida se me pasaba. Debías tener bastante genio. Sí. Sí, mira. Mucho. Un día podíamos llamar en directo a tu madre. A ver quién... ¿Te atreves? Bueno, es no que te voy a te llamar a digo, la mía tampoco. el genio viene de mi madre, que es la aragonesa. Entonces somos Claro, es que tenemos la cabeza dura y tenemos genio, pero también es verdad que luego tenemos mucha bondad. Eso decimos los aragoneses. Claro. Sí. No, pero somos nobles ya. Sí. Piedras desde las almenas del castillo. Mira, dice Ricardo, eso lo he hecho yo, trucando petardos con masclets y trons de Bach. Y dice, recortaba ahí los petardos y hacía... Pues es lo que te digo, si te pones a arañar... Anda que no tendréis... Estoy viendo ahí algunos comentarios en el chat. Anda que no tendréis muertos en el armario para contar aquí, porque todo el mundo tiene alguna gamberrada extraordinaria que no se atrevería a contar ni de broma. Pero ya es irrelevante. Los años han pasado y tampoco hay que esconderse. Sí, somos pedacitos Pero además de cosas. es que por mucho que te escondieses, siempre te pillaban. Era algo Bueno, alucinante. te pillarían a ti. A mí me pillaron esta vez por No, un error de y muchas veces te pillaban y no te lo decían. decían. No. Sí, Mira, porque ¿sabes la por cosa más mucho que gorda? tú limpiases el lugar del crimen, siempre quedaba algo por lo que se enteraban. Yo no, siempre. Hombre, lo que pasa es que esta era gorda, pero es que aprendí a hacer unas cosas increíbles. Mira, cogí unas bombillas. Bueno, es que esto no sé si debería contarlo. Pero bueno, digamos que no importa a mí. Si el círculo se cierra, actuaría como un profesional. Pero esto estoy hablando cuando tenía 13, 14 años. A mí me gustaba mucho la electrónica. Y entonces cogía pequeñas bombillas de linterna, las forraba de cinta aislante y les daba un pequeño golpecito. Y entonces se rompía solo el cristal, pero se quedaba el filamento bien. Imagínate una bombilla con un poquito del cristal roto y el filamento bien. Y cogía mis botecitos de pólvora y metía la bombilla dentro, con unos cablecitos. De manera que cuando la enchufabas a una pila, ¿qué es lo que ocurría? Que la bombilla se incendiaba. Y entonces pegaba un petardazo increíble. Un profesional. ¿Pero por qué eras tan destructor? No lo sé, porque estaba aprendiendo de la vida. Entonces Incendiario. supongo que solo de la un poco de destrucción obsesión, de ¿no? uno mismo viene la reconstrucción. Con las explosiones. No, era parte de la naturaleza. Me gustaba mucho... ¿Pero de dónde sacabas las ideas? La supervivencia. No lo sé, libros, películas, la tele, en fin, era un pequeño criminal en potencia. Luego decidiste que la radio era mucho más pacífica. Qué fuerte, Fernando, dice mándame jamón. Dice, demasiadas gamberradas, imagínate las que haríais en Valencia. Porque claro, estoy hablando yo que aquí, esto, claro, mi primo era valenciano, todo hay que decir que esto tiene sus conexiones, ¿no? Y efectivamente allí jugabas, y estamos hablando de otra época, donde los riesgos, los niños corrían por la calle y salían con heridas en los brazos y las cosas. Bombas de salfumán y papel de plátano, ahí no he llegado. Ahí no he llegado. Luego, con los años hice un reportaje para Iñaki Gabilondo, para CNN, sobre explosivos caseros. Entonces estuve con un químico del CSIC, uno que me puso en contacto a Ainhoa Goñi, y entonces ahí aprendí que mis técnicas eran muy poco depuradas. Eran más bien riesgosas. Pero sí, así éramos los que nos gustaban las fallas de Valencia. Pero bueno, el caso Yo es que no recuerdo ninguna gamberrada, la verdad. Venga, A ver, ya. gamberrada, no. No, cosas serias, sí. Hombre, eso de siendo chaval, que si esto se lo hubiera contado a mis padres, y decir a que no hay huevos a levantarnos en Valencia y coger el coche y marcharte a Valencia para salir esa noche. Claro, llegabas destrozado y acababas durmiendo en la playa. He dormido en la playa. Duermes en la playa y luego coges el coche de vuelta a Salamanca, que también nos pillaba un poquito lejos. Ese tipo de cosas así, eso es gamberro, ¿no? ¿O no? Bueno, pero... No, Bueno. yo digo gamberro de liarla. Bañarse en el río y cazar renacuajos. Los de pueblo lo entenderán. Hombre, lo que pasa es que eso tampoco es muy gamberro. Llegar a las 9 de la mañana y que tu abuela te esté viendo por la ventana de la cocina, o que te encuentres a tu abuela barriendo la calle a las 9 de la mañana y le digas buenos días, abuela, y te pongas a desayunar con ella. Y borracheras de juventud. ¿Has Bueno, tenido- pero eso no es gamberro, eso, ¿no? Bueno, depende. Yo... No, la verdad es que muchas no he tenido, pero bueno, un par de ellas sí. O sea, aquella que me levanté
en el buzón de Castellote, abrazado al buzón de Castellote cuando estaba en el Caballón. Luego lo han trasladado y lo han puesto en un sitio más discreto. Pero entonces estaba en medio de la plaza y ahí me desperté. Empecé sentado, recuerdo. Sentado, apoyado en el buzón. Lo que nunca imaginé es amanecer abrazado a él. Y luego otra vez me desperté, pero esto fue con un adoquín de la calle. Esto fue cuando vivía solo, yo tenía 19 años, una cosa así. Y me fui a vivir solo. Y entonces estaba en casa y en una noche salí con mis amigos. Y recuerdo que nos hizo mucha gracia que había unos materiales de construcción de obra que estaban haciendo una obra en la calle y estaban cambiando los adoquines de la calle. Y el siguiente paso que recuerdo es despertarme en la cama con un adoquín. Con uno de los adoquines. No me mires así, Mary. Todos tenemos un pasado. Tenía 19 años. Ya era universitario. En fin, está mal que cuente estas cosas, ¿no? No. ¿Tú crees que me desnuda ante...? Me preocupa más lo de la pólvora, tu obsesión con la pólvora. No, pero no tuve mucha obsesión en realidad. Lo que pasa es que es verdad que a mí me gustaba mucho el monte y estaba dispuesto a sobrevivir en cualquier circunstancia. Y explotar cualquier cosa. Lo que fuera necesario. Conocer todas las técnicas suficientes. Por eso vivo sin miedo, Mary. Por eso a mí no me da miedo que se cierre el círculo. Soy un hombre entrenado. Soy una persona entrenada. Otros hacen otras cosas. Me miras con cara de te parece terrible esto que te estoy contando. No, pero no entiendo para qué vas a necesitar una explosión. Se van a aplastar pesetas. No, pero sí conocer los conceptos básicos de la ingeniería. Yo por eso al pequeño Fer le estoy preparando en las artes de la supervivencia. O sea, el pequeño Fer tiene 8 años y ya sabría cazar un mamut con sus lanzas y sus cosas. Y así estará preparado por si alguna vez le hace falta. Despertarse con un teléfono de cabina pública en casa, solamente el auricular. Esta es otra de Andreu Romaní. Mira, MacFair versus MacGyver. MacGyver era blando. MacGyver no sabía de las... Era mi serie favorita. Claro, ahí ahora lo estamos conectando. Esto es como una especie de terapia. Sí. El otro día un amigo... ¿Sí? Yo nunca le había prestado mucha atención a esto de las terapias. Y entonces un amigo mío, que tiene una mujer argentina, me dice, ¿cómo se llama esto que se hace en Argentina, estas terapias? Madre mía, qué falta de riego. Lo mío es falta de riego. Dice, ¿qué terapias? Hombre, no es psicólogo, tiene un nombre, el terapeuta argentino. A ver ¿psicoterapeuta? No, por favor, búscalo ahí en Google. No me hagas pasar que me lo van a explicar. Pero es que me explicó todo el proceso y me pareció bastante psicoanálisis. Psicoanálisis, joder, psicoterapeuta. Obdemurian, gracias Obdemurian. Menos mal que tenemos gente rápida y gente veloz. Oye. Me has dejado vendido ahí. Sí. Pero bueno, vale. El caso es que un amigo me dice, tiene una mujer que es argentina. Y entonces me dice, pues fíjate que... dice, ¿tú has ido alguna vez a psicoterapia? Digo, la verdad es que no, no he tenido mucho... Dice, pero hay muchos tipos de conductismo, el psicoanalista. El psicoanalista dice, ¿tú te has preguntado por qué te ocurren las cosas que te ocurren? Digo, yo me pregunto por las cosas, así, por la vida. Los cafeteros nos preguntamos cosas. Y entonces me hizo una reflexión muy interesante, porque estábamos con otro amigo que se había dejado la cartera en un taxi y se tenía que volver a Argentina. Y entonces viene la taxista y nos la entrega, y muy simpática, muy cariñosa, porque le había reconocido de la tele. Y entonces dice, ay, que os veo mucho, tal, no sé qué, bueno, que te habías dejado esto y me he dado cuenta cuando estaba llegando a no sé dónde, tal, y entonces te la he traído. Y entonces este otro le dice, ¿por qué te has dejado la cartera en él? Dice, si te vas mañana, en esa cartera tienes el pasaporte, el DNI, tus tarjetas de crédito de allí. Dice, porque en el fondo no te quieres marchar. Dice, es una explicación, dice, porque te aseguro que si en la cartera lo que hubiera habido son 6 o 7 mil euros, no se te cae. Los llevarías agarrados de la mano para no perderlos. Pero a lo mejor sí, a lo mejor simplemente se le han caído. Pero entonces todo eso condujo a una conversación que dijo, porque el psicoanalista lo que se pregunta es, ¿por qué nos pasan las cosas que nos pasan? ¿Por qué inconscientemente hacemos ciertas cosas, ¿no? Entonces yo no lo sé, estas teorías no las conozco y a lo mejor estoy diciendo barbaridades y lo está escuchando aquí algún psicoanalista y algún psicólogo y me dice, esto que estás contando no es así. Pero me pareció muy interesante porque dice, yo me empecé a preguntar un día, dice, porque claro, aquí en España, especialmente, y tiene que ver con la educación católica, dice, y además la manera en la que nosotros contamos las cosas a los demás y el confesionario, y por ejemplo aquí no aceptamos el psicólogo como, siempre es como que la gente lo dice como con la boca pequeña, ¿no? En Nueva York, ¿no? Nueva York está de moda y lo raro es que no tengas psicoanalista o psicólogo.
Pero es que en Argentina, en Chile, el raro del grupo es el que no tiene psicoanalista, me decían ellos. Entonces dice, claro, es que dice, es imposible, o sea, es que no te puede salir, porque además hay muchas escuelas de psicoanálisis y es una especie de consejero que va más allá de la conducta, del comportamiento, que no está tan relacionado con si te encuentras mal en un momento, es decir, no está tan derivado, tan relacionado con los problemas, como con la mejora del carácter y del autoconocimiento y de por qué te pasan ciertas cosas. Te empiezas a preguntar las cosas. Y entonces me puso un ejemplo, y os lo cuento porque me pareció interesante. Me dice, fíjate, dice, es mirar el mundo desde otras perspectivas, con otras ópticas. Y entonces yo este concepto no lo entendía muy bien. Y me dice, sí, mira, te lo voy a explicar. Dice, yo cuando me leí el Manifiesto Comunista, si tú me preguntas, ¿cómo dibujas los países? El esquema que tú me hubieras hecho es el esquema o bien geográfico o bien delimitado por las naciones, ¿no? Por las fronteras. Pero ¿y si te digo, ahora dibújame el mundo dividido en clases? La economía productiva frente a los que tienen los medios de producción. El retrato del planeta ya es diferente. Esto se llama cambiar el marco de visión, ¿no? Entonces dice, y a partir de entonces empiezas a ver el mundo con otros ojos, de otra manera. Ya no empiezas a ver las divisiones geográficas, empiezas a ver el mundo dividido en clases. Pero independientemente de que te guste o no el planteamiento, lo que sí que es verdad es que es otra óptica, otra manera de mirar, ¿no? Entonces dice, yo lo que encontré es que el psicoanálisis era una manera diferente de observar la vida y las cosas que hacemos y por qué las hacemos. Y empezar a hacerte preguntas sobre eso. Bueno, me pareció apasionante. Me pareció alucinante. ¿Me miras con los ojos como platos porque has perdido conexión? ¿O por qué? No, porque yo con estas cosas luego tengo el miedo y creo que hay un riesgo, ¿no? Al menos lo pienso personalmente, de obsesionarte con cómo eres, cómo actúas y cómo deberías haber actuado y cómo tienes que actuar en el futuro, ¿no? No digo que el psicoanálisis sea malo ni bueno, pero sí que siento, ¿no? como el riesgo de convertirte en una persona que esté a lo mejor obsesionada con cómo es, con cómo debe ser o con cómo será en un futuro. Yo creo que en eso, supongo que, o sea, entiendo que es bueno conocerse a sí mismo, pero yo tendría el riesgo de obsesionarme a lo mejor con eso, ¿no? Y no vivir realmente la vida, sino pensar en cómo soy, en cómo actúo, en cómo tal. Bueno, yo creo que somos como somos y actuamos como actuamos. Pero hay un montón de comportamientos que están determinados, y yo me entiendo también que haya resistencias a este asunto, pero cuidado, que muchas son culturales. Y yo a eso sí que me niego, a dejar que la imposición cultural por el lugar en el que he nacido, por incluso la presión que ha hecho la Iglesia Católica. Claro, no quería interferencias. Los problemas se trataban en el confesionario. Y con este señor, que es el que ya decide y apunta, ¿no? Entonces, aquí toda injerencia ha sido considerada problemática. Entonces, a mí me cuesta mucho aceptar esas normas, ¿no? Por eso, cuando me lo cuentan, a mí me parece muy curioso. Yo, la verdad, no he ido nunca pero me parece interesante. Yo creo que es bueno conocerse, ¿no? Dices, te obsesiona, todo es obsesionable, todo es materia de... Porque además los seres humanos somos muy obsesivos. Tengo algunos amigos cuando empiezas a estudiar medicina. Bueno, los periodistas somos súper obsesivos. El otro día me decían... Mira, además, ¿sabes qué me lo dijo Juan Diego Boto? El día que cenamos en Navidad, cené en casa de Juan Diego Boto y de Olga Rodríguez en Nochevieja. Y cuando estábamos cenando, dice, bueno, cuidado que empiezan las conversaciones de periodistas. Porque los periodistas tienen la maldita manía de creer, que los temas que nos interesan son los que le interesan a todo el mundo. Y entonces te pones a hablar de política. No, pero esto... Encima ejerces la carta de autoridad. De no, pero esto me lo ha dicho a mí, que esto lo he oído yo porque... O del futuro y el presente del periodismo, ¿no? Que es algo que nos obsesiona. Y claro, la gente mira y al principio pone cara de interesada. Pero hay que saber percibir cuando la gente está desconectando. Dice, macho, sois muy pesado. Pero, a ver, bueno, yo creo que cualquiera apasionado por algo, pues al final en una conversación siempre se obsesiona, ¿no? Con un tema. Yo me reconozco ahí. Dice Diego, hablamos mucho de nuestro comportamiento, pero muy poco de psicología. Dice, la psicóloga es una gran olvidada y cuando sale algo en los medios es siempre tan breve y reducido que no vale de mucho. Y es interesante porque yo sí pienso que es positivo conocerse uno mismo y conocer las cosas que
que le condicionan a uno en los comportamientos. Obviamente no todos miramos la vida igual, ni reaccionamos igual ante ciertas cosas. Las cosas nos afectan, y mucho, a veces de forma visible, y a veces no sabemos por qué nos están afectando. Y podemos rodearnos de excusa y decimos, sí, pero yo tengo muy clara cuál es la razón de mi comportamiento. Hay gente que tiene una capacidad extraordinaria para hacer amigos y para que la gente a su alrededor sea gente muy magnética. Y hay gente, sin embargo, que provoca reacciones muy contrarias y que no tiene muchos amigos y se encuentra... Y entonces no quieren tampoco hacerse la pregunta de ¿por qué me pasa esto? ¿O podría cambiar algo? Y entonces hay resistencias incluso, ¿no? Yo leí un libro muy interesante que nos envió un amigo que decía que se llamaba Cómo hacer amigos. Y era muy gracioso, muy yankee, con casos así muy tal. Johnny Wisco descubrió qué tal, no sé qué. Pero era muy interesante, era muy interesante. Empezaba con una premisa, decía... Tendemos a pensar que podemos relacionarnos con el otro metiéndole el dedo en el ojo, que llamamos su atención metiéndole el dedo en el ojo. Y esto nos pasa mucho a los españoles, muchísimo. Y lo ves que no es igual en otras culturas. Dice, somos muy críticos. Yo soy el que te dice la verdad. Es que tú eres tal, porque a mí no me gusta esto, tal. Y le metemos mucho el dedo en el ojo. Y de pronto nos sentimos muy solos. Dice, claro, es que la gente huye de ti. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta eso. A la gente le gustan las críticas. Pero esto lo veo yo mucho cuando alguien publica un libro y entonces llegan y dicen, oye, si tenéis alguna cosa que queráis sugerir, y entonces empieza la gente a destrozarle el libro. Y dices, a ver, que ya no lo puede republicar. O sea, el libro ya lo tiene publicado. No está buscando que le hagas una crítica, porque tampoco eres voz autorizada. Está buscando que le digas, oye, qué bonito, o oye, me estoy enganchando, o que evites la tal, porque ya no hay vuelta atrás. Entonces, esto. Y decía que el libro, si quieres miel, no es buena política darle patadas a la colmena. Me gustó. Me parece que es una buena forma de aproximación. Cuando uno quiere cariño, lo que no puede hacer es andar metiéndole el dedo en el ojo. Hay que expresar el cariño y decirle a la gente que le tienes cariño. Y es interesante esto. Bueno, pues ya está. Pasas, ¿no? O sea, que mira, suspendamos Dani dice, la fiesta, en los ¿no? días O sea, parlanchines que no te querría llevas. ser tu psicoanalista. Oye, Dani, estoy contando una historia. Mira, Hombre, en los últimos 10 minutos te he contado un libro muy interesante. Unos principios muy básicos, someros, sobre el proceso del psicoanálisis. Que está muy bien. El libro de Cómo hacer amigos, con la idea fundamental de relación con el ser humano. Porque además, hasta en esto que parece accesorio, y probablemente sea accesorio, porque es mucho mejor ser como soy, así, orgulloso, y seguir metiendo el dedo en el ojo a la gente, que es mucho más divertido, y así soy yo, porque yo soy sincero y todos los demás sois unos mentirosos. Vale, pero aun con esto hay gente que se dedica a pensar en estas cosas, y saca reflexiones. E incluso accede a estudios y ve por qué se producen en esta zona estos problemas de relación, por qué esta gente tiene tal. O sea, gente que dedica su actividad a ver por qué hay personas... A mí esto sí me llama la atención. ¿Por qué hay personas que consiguen ser magnéticas? Y lo miro no con admiración, si no quieres ser magnético, si prefieres seguir siendo tal, pues entonces no tiene ningún interés para ti, obviamente. Pero no te preguntas por qué pasa esto, porque de pronto llega una persona nueva al grupo y está todo el grupo fascinada. ¿Por qué? Tiene algo. Y yo esto siempre me queda así como mirando, como diciendo, qué curioso, oye. O sea, luego, al ¿Y te contrario, consideras magnético? Yo no me considero especialmente magnético. No, pero sin embargo estoy dispuesto a aprender las técnicas del lobo cazador. Si tú quieres cazar una gacela, tienes que saber dónde están las gacelas. Si tú quieres, no puedes estar en la sabana corriendo a lo loco. Entonces, pues estas cosas de la relación son... Claro, no es magnético, eres metálico en un jardín botánico. Esto es así. Bueno, que nos vamos a ir. Que María decidió poner punto y final a esta reunión no digas clandestina. eso porque no ha pasado eso. Que luego la gente se enfada conmigo. Es mucho más difícil ser generoso, más difícil inhibir tu opinión que soltarla sin filtro, dice Obdemurian Senku. Es verdad. Dice, ¿cómo se enrolla el reverendo Berlín? Iba para cura. Sí. Además es que siempre he dicho... Mi padre iba para cura. Venga ya. Estuvo en el seminario de pequeño. ¿Sí? ¿Y aprendió cosas de curas? Sí, pero tiene bastante rechazo ahora todo ese mundo. Les pasó a muchos. Bueno, pero es que había mucha gente de esa generación que fue a seminario. Sí. Y sí, de hecho luego produjo bastante rechazo en muchos de ellos. Pero bueno, sí, tiene muchas experiencias. Yo le digo que tiene que escribir un libro de todas sus experiencias porque son curiosas. Pues grábalas. Es bonito eso. ¿Tú grabaste a tus abuelos, fue? ¿A tus tíos? Grabé a mi tío abuelo,
hablando sobre la guerra civil y la posguerra. Pero me gustaría cogerle un día mejor por banda y que me cuente, porque la verdad que tiene una mente muy lúcida, con, si no recuerdo mal, 91, 92 años, y te cuenta con detalle todo lo que vivieron allí en Valderrobres. Dice... Es que eso es muy bonito, eso tienes que guardarlo. Pero a mí me pasó, yo grabé a mi tía abuela también y falleció hace 2 años, una cosa así, 2 años creo. Y luego no encontré la grabación. Me da mucha pena porque eran maravillosas, porque también estuvimos hablando de la guerra, era muy mayor y entonces me estuvo contando algunas cosas. Lo que pasa que es, sobre todo porque es difícil encontrar una persona de esa edad que cuente de lo que vivió, porque yo creo que también, como en cualquier otro trauma, pues hay gente que también se protege y se cuida, pues no hablando de ello, y es lo más respetable del mundo, ¿no? A mí me pasó con mi abuela, era muy, muy difícil. Y bueno, no pudo ser, pero ella también recordaba lo bueno de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, y también te daba consejos sobre cómo valorar la vida que tenemos ahora y también sacarle jugo a la vida que vivimos. Así que bueno, no contaba las experiencias de entonces, pero sí contaba lo importante que era vivir la vida, y también, como buena feminista, sin saberlo, te decía que tú tenías que valerte por ti misma y tener una vida propia. Espérate. Hubo mujeres de todas maneras que, sin saber que estaban participando de la gran transformación, fueron auténticas pioneras, mujeres que tuvieron que luchar, y fíjate, muchas mujeres conservadoras también, que tuvieron que luchar contra los avatares de la vida, y se encontraron de pronto que tuvieron que trabajar muy jóvenes en un mundo en el que eso estaba mal visto, y tuvieron que enfrentarse a esas consideraciones y a esa visión masculina. Entonces, y crearon una realidad paralela y contribuyeron a construirla sin jamás haberse definido como feministas, sin saberlo siquiera, y sin haberles ni siquiera atraído demasiado el aspecto, pero allí estuvieron y forman parte también de esa realidad. Mira, dice Amelia Cobos, la palabra psicoanálisis puede tener connotaciones negativas, pero conocer por qué reaccionamos como reaccionamos debería ser una asignatura obligatoria tanto en la escuela como en casa. Es verdad, ¿nunca os habéis dado cuenta que de pronto reaccionas mal a ciertas cosas, a ciertas posiciones, y de pronto te ves muy agresivo porque te sientes amenazado, o te sientes que se pone en evidencia tu mundo, y en realidad pues no es más que una forma de autodefensa. Bueno, ya, vale, se acabó, venga, nos vamos a marchar. Pero ha sido decisión tuya. Claro, ayer es que María salió con un poco de mal café porque, como decidió interrumpir la fiesta, ¿Lo de Greenpeace lo he contado ya? Sí. No lo he contado todavía. No lo he contado. Entonces hubo algún comentario después diciendo, oye María, pues márchate tú, que estábamos aquí tan a gustito, tan calentitos de charleta con el café. ¿De qué? Hay que volver al trabajo. Claro. Bueno, pues no. Es que igual hay gente que tiene que volver al trabajo. Nosotros vivimos del absentismo laboral, Mary. No. Una parte. No, porque nuestros oyentes trabajan mucho y son muy buenos trabajadores. No, perdona. Lo que pasa es que los oyentes de la cafetera son gente extraordinaria, con una alta capacidad para realizar diferentes actos simultáneamente. Y en todo caso, aunque se sustrajeran de la actividad encomendada laboralmente, daría igual, porque como tienen una mente privilegiada, son capaces perfectamente de ser productivos, incluso aunque no estén produciendo. Esto es una cosa que solo sucede entre los oyentes de la cafetera. Luego ya tienes a los oyentes de Herrera. Perdón. Esto no quería decir nada, porque los oyentes de Herrera seguramente son todos muy majos y no tengo conocimiento. Pero, bueno, nos vamos. Ya. Otro amigo más para la cartera de amigos. Oye, ¿la fotografía de la vicepresidenta es real o no es real? ¿Me lo puedes mirar? ¿El qué? Esta fotografía. Mira a ver si es verdad que se ha cambiado de gafas. Sí. Y se las ha comprado a lo Donald Rumsfeld. Sí. ¿En serio? Sí, eso lo vi, sí. Pero es que ayer definía, no sé qué periódico, me parece que era el periódico El Mundo, decía que las gafas de la vicepresidenta eran unas gafas muy modernas. Y digo, hombre, para ser muy modernas son las mismas gafas que usaba el psico-killer de... Ahora se llevan, ¿eh? Sí, bueno, se llevarán porque serán retro, porque habrá vuelto la moda. Pero que estas las he visto yo en... ¿Cómo se llama aquella película que había un psico-killer? Igual que llevamos las Ray-Ban, que son las gafas de sol Ray-Ban de toda la vida, que también eran... Ahora mismo vestimos prácticamente como nuestras madres y nuestros padres, porque hemos vuelto un poco a esa moda. Pero se le ha puesto cara de Donald Rumsfeld, o sea, pretende ser la primera mujer
claro, dirige el CNI y tal. Estas se las han dado en la óptica del CNI, como Dios, que tienen cámara lateral, de esas que ven para atrás, que vas andando, que las venden en los kioscos para los niños, que tienen un espejito en un lado y entonces vas andando y ves lo que pasa detrás. ¿Cómo? ¿Nunca las has visto? No. Bueno, No. en el kit del espía que venden para los críos, ¿no? Ah. Con unos prismáticos, unas gafas que se ve para atrás y una especie de periscopio. Sois un poco malos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Sois un poco malos criticones. ¿Están criticando? No con las gafas. Hombre, las gafas, por favor, es que la voy a tuitear, la foto. Dice que así se ha quedado con la última reflexión de Berlín, pero sí, no he dicho nada. Dice, al final llegaremos a las 2 horas de programa. Pero, mira, dice, Fer, definiste psicoanálisis como filosofía, ese intento de explicar la naturaleza, la propia existencia, y dotarse de perspectiva para afrontarlas desde diferentes ángulos. Y, sí, puede ser, no lo sé. Igual, de todas formas, ya he adelantado que no era una explicación muy científica. Bueno, nos vamos a marchar. Dice, yo tampoco conozco las gafas. Pues échale un vistazo ahí en Google porque Fer, hoy María se ha ganado una buena tostada. Hasta pronto, Hortensia, que se marcha. Las Ray-Ban de AliExpress. Claro, igual es que le dijeron, son así, y luego le llegaron estas. ¿A ti te gustan las gafas esas? No, para mí no, porque creo que no me quedarían bien. Pero veo que es el día del periodista en el Trending Topic. Es el día del periodista, es el día de Paco Maruenda y de Eduardo Inda. Sí. El día del periodista. Uh-huh. Bueno. Felicidades a todos los periodistas. Creo que teníamos una nueva entrega, ¿no? Sí, nos vamos de todavía. Alguien especial en este programa. Tenemos a Su Alteza Real Nacho Escursel, con el que nos vamos a marchar ya. Yo estaba muy a gustito, la verdad. Nos estaba pasando muy bien, pero me vais cortando el rollo. Bueno, poco a poco irás avanzando en minutos y llegaremos a las 10:30. Mira, dice Mamen, seguid media hora más que me dan el finiquito. Pues eso. Dice, siempre me ha parecido que el programa duraba poco, así que estoy súper contenta. Y yo estoy muy contento. No sé, al final tendremos que hacer otra sección hasta las 10:30. A lo mejor lo que podíamos buscar era un psicoanalista y que nos contase estas cosas. ¿No? ¿Te parece que eso es como muy...? Pues yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que no me atrevo porque luego en estas cosas hay... Yo ya sé que luego la gente hay como muchas estas. Pero nosotros teníamos José P., que era un colaborador, teníamos a José P. en la serie, que era un colaborador del programa Alberto Granados, y que venía a hablar de coaching y cosas así, y la verdad es que te decía algunas cosas que alucinabas en colores, sobre este tipo de cosas, sobre, oye, ¿tú nunca has pensado por qué a ti no te dan un ascenso? Y entonces decía yo, pues no lo sé. Dice, ¿cómo? Y entonces te contaba cosas así de ese tipo de... Decía yo, pues porque soy el único que dice la verdad en la empresa. El resto no dice la verdad. Y entonces te miraban como diciendo, igual no es por eso. Pero, en fin, las cosas no lo decía yo. Esto es un consultor decía esta frase. Bueno, nos vamos. Que nos solapamos con carne cruda. Dice, ya, pero si, es que claro, empezamos a hablar y yo no puedo parar. Luego podéis reescuchar ambos programas. Es más fácil casi cogerlos a continuación. Sí, de hecho, si os descuidáis, igual llegáis a por la tarde y sigue hablando Fernando. Vale, se acabó. Es graciosa esta parte del programa, ¿eh? Ya. Me has frustrado. No te frustras porque... Sí. Se te ve muy contento. No sé, yo estoy contenta de que tú estés contento. Sí. Eres una coartadora. Coartadora profesional. Sí. No. Mira, M de Mar se va a Pilates. Bueno, pues ya nos vamos todos, venga. Vamos a recoger. Si se va M de Mar, recogemos todos. Sí, la gente va al gimnasio, Fer. Tienes que apuntarte al gimnasio. Vale. Nos vamos, os dejamos con el mensaje semanal de nuestro monarca, Escursel. Y hoy hablando de las divisiones de las derechas. ¿Ya se han enfadado? Se llevan la pelota. Muy bien. Adiós, cuidaos mucho. Mañana más, mañana volvemos aquí en la cafetera. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia. No estás sola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, Mary. Adiós. Sabiduría real. Con Campechano primero. Muy buenas, cafeteros de La Resistencia. Cuando tú me digas que yo empiezo, Estaba un poco preocupado porque ahora hay competencia por la derecha. La competencia no es mala.
es buena. En el deporte se mejora y en los negocios también. Bueno, eso a menos que me dice mi cuñado, que parece que de estas cosas entiende. Así que si hay más derechas, mejor. A mí tanto me gusta derecha que conservador, pues no me ha cansado. Así compitan y mejoran, ¿no? Eso sí, lo que compitan por ver que es chorizo, porque si no tenés que hablar de estas cosas, el discurso de Navidad. Y a mí hablar de estas cosas así tan delicadas, pues no me gusta. Pues ahora, a competir. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.